Sobrevivido a los Dursley por Harry 50. El pequeño Harry aprende a usar su magia para sobrevivir. ¿Qué cambiará eso? ¿Y quién es la señora Fig? Una comidas Harry, que aún no había cumplido los 5 años, no recordaba un solo día de su vida en el que hubiera sido feliz o simplemente contento. Desde que tenía uso de razón, tenía que hacer algunas tareas para pagar el que los Dursley lo tuvieran, a diferencia de Dudley. También comía muy poco, a diferencia de Dudley, y también era castigado severamente por cualquier error, real o presunto, también a diferencia de Dudley. Bueno, a decir verdad, no quería que lo trataran como trataban a Dudley, mimándolo de tantas maneras que el niño ya no podía apreciar nada, y que finalmente lo tratara todo como un derecho, no como un privilegio. Lo que le hubiera gustado era comer mejor, tener un mejor lugar para dormir, tener algunos juguetes con los que jugar y no tantas tareas que hacer. Un abrazo o un beso ocasional también habrían estado bien, pero solo si eran por amor y cariño, no como una demostración. Para ser un niño tan pequeño, Harry era bastante maduro. Bueno, el abuso tiene ese efecto en un niño. Que lo llamen fenómeno, pérdida de espacio, o una carga, tampoco ayuda a mantener a un niño inocente. Harry no sabía qué significaban todas esas palabras, excepto fenómeno, o eso creía. Un fenómeno era alguien diferente, despreciado, humillado y, a menudo, maltratado. Sin embargo, la extrañeza también era algo que sus parientes, incluso a esa edad tan temprana, se negaba a pensar en ellos como su familia, también temían. ¿No podía usar eso para su beneficio? Normalmente, no era capaz de pensar demasiado en nada. Cuando terminaba todas sus tareas y le daban una comida magra, normalmente estaba demasiado cansado para hacer algo más que acurrucarse en su colchón y quedarse dormido. Sin embargo, esta vez era diferente. Durante el desayuno, últimamente le tocaba el tomar los platos llenos de la tía Petunia y ponerlos en la mesa delante de su tío Vernon y Dudley. Esta vez, no se dio cuenta de que uno de los juguetes de Dudley estaba en el suelo y tropezó con el plato lleno en la mano, cayendo, derramando la comida y rompiendo el plato. Como era de esperar, no culparon a Dudley por dejar sus juguetes allí. Culparon a Harry por destruir un plato y desperdiciar algo de comida. Lo enviaron de vuelta a su armario sin comida y le ordenaron que se quedara allí hasta que lo llamaran. Esto le dio algo de tiempo para pensar. ¿No podría usar su presunta rareza para controlar a sus familiares? Las pocas veces que recordaba que claramente culpaban a su rareza por algo, siempre era después de que se sentía muy asustado o muy emocionado, generalmente las dos cosas a la vez. También recordaba algunas veces que sus heridas sanaron mucho más rápido de lo esperado. ¿Podría ser eso también una acción de su rareza? Mirando hacia atrás, parecía que su habilidad especial era una forma de protegerse. Tal vez podría ser que actuara simplemente deseando que hiciera algo, no solo cuando estaba asustado. Bueno, era un buen momento para intentarlo. ¿Qué podía intentar hacer? No quería nada demasiado llamativo, eso no acabaría bien. ¿Qué tal? ¿Provocarles dolor de estómago? Sería un buen castigo por no haberle dado suficiente comida, si funcionaba, y por la forma en que comían el padre y el hijo, esos dolores eran bastante frecuentes y no se le atribuirían a él hasta que aprendiera a controlarlos. Sí, eso podría funcionar. Se concentró mucho, tratando de imaginar el punto exacto en el que sentirían dolor y luego instruyó a su extrañeza antes de dejar que hiciera lo que él le ordenaba. Mantuvo la concentración tanto como pudo antes de sentirse demasiado cansado y acostarse a descansar. Podía oír algunos ruidos que provenían de la cocina. Dudley lloraba porque le dolía la barriga y pronto se le unió su padre. Parece que la comida está echada a perder, aunque el sabor era tan bueno como siempre. ¿Probaste algún ingrediente nuevo? Es igual que ayer y anteayer. Mañana tendré que comprar más. Y, sin embargo, también siento un poco de malestar en el estómago, respondió Petunia. Mamá, me duele, se quejó Dudley. Tal vez el monstruo hizo algo, sugirió Vernon. Ni siquiera puede llegar al mostrador y solo le dejé que se llevara el plato que había roto. Por mucho que no nos guste la carga, no tuvo oportunidad de hacer nada, insistió Petunia. Vernon se quedó callado por un momento y luego habló, su voz sonaba llena de malicia. Bueno, llama a ese pequeño bicho y haz que se lo coma, así podemos estar seguros de que está bien. Un momento después, empujaron a Harry a la mesa y le ofrecieron un plato de desayuno repleto. Come todo lo que quieras, pero prueba todo, ordenó tía Petunia. Harry hizo lo que le pedían. Comió meticulosamente, masticando todo para disfrutar al máximo el sabor.
También recordó que una vez comió demasiado rápido, por miedo a que Dudley le robara la comida, y terminó con fuertes dolores en el estómago. Esta vez comió mucho más lento, para prevenir también esos dolores. Después de un rato, se sintió casi demasiado lleno. Su tía notó que estaba bajando el ritmo y pensó que beber algo lo ayudaría a volver a comer. Harry se sorprendió cuando ella le dio la misma bebida de chocolate caliente que normalmente le daba solo a Dudley. Le dio las gracias a su tía y luego bebió un poco. Luego comió un poco más y terminó su bebida. Estoy lleno ahora, no puedo comer más. Su tío parecía dispuesto a obligarlo, pero su tía no parecía estar de acuerdo. Harry ya se había convertido en un experto en comprender el intercambio tácito de expresiones faciales y corporales. Sospechaba que su tía temía que vomitara en su cocina si lo obligaban a comer un poco más. Probablemente por eso no le encargó tareas de inmediato. Hace un día agradable. Ve a sentarte al sol y deja que tu cuerpo digiera la comida. Te llamaré cuando necesite tu ayuda, le dijo su tía. Curiosamente, ella nunca pidió ayuda a Dudley, aunque él era mucho más alto, más ancho y más fuerte que Harry. Mientras hacía lo que le habían ordenado, Harry volvió a pensar en su extrañeza. Pensó que hacía exactamente lo que le había pedido. Realmente había logrado controlarla. Intentaría un poco más, pero no demasiado pronto. Atraer la atención nunca era bueno, según su experiencia. Durante unos días insistieron en que Harry comiera bien antes de tocar la suya. Harry consideró que esto era un cambio positivo. Solo esperaba que se mantuviera, pero no se hacía ilusiones de que así fuera. Luego, después de regar los rosales, otra de sus tareas, no se dio cuenta de que tenía barro pegado a los pantalones. Cayó al suelo del vestíbulo justo un momento antes de que Vernon llegara a casa. Eso le provocó una paliza en el trasero y lo encerraron en el armario sin cenar. El dolor que le causaron los golpes en el trasero no fue tan fuerte, pero Harry tenía hambre después de hacer tantas tareas. Bueno, si lo castigaban, él intentaría castigarlos a ellos. Una vez más se concentró, imaginó con la mayor precisión posible el efecto que tenía en mente y luego dejó que su extrañeza hiciera lo que le mandaba. No se sorprendió demasiado cuando lo sacaron de su armario para que sirviera como objeto de prueba para la comida. Era la primera vez que comía tan abundantemente. Justo antes de terminar todo lo que pudo, le dio instrucciones a su extrañeza para que liberara gradualmente los dolores de sus familiares. Su tía lo miró con desconfianza cuando le dio las gracias por la deliciosa comida. Su tío se limitó a refunfuñar. Dudley estaba demasiado ocupado devorando los restos del plato de Harry como para prestar atención a nada más. A partir de esa noche, Harry tuvo que probar tanto el desayuno como la cena antes de que los demás empezaran a comer. A Dudley le resultó difícil resistir la tentación de agarrar algo de comida del plato de Harry, pero como cada vez que lo hacía le producía dolor de estómago, se vio obligado a contenerse. Comer regularmente las dos comidas principales ayudó a Harry enormemente. Su cuerpo empezó a llenarse y también empezó a ganar algo de altura. No le importaba que solo comiera una manzana u otra fruta para el almuerzo, mientras que Dudley comía al menos 2 sándwiches. Harry no estaba seguro de poder comer más que eso. Además, le gustaban mucho más las frutas que los sándwiches. Desafortunadamente, al igual que tenía que recordarle a Dudley porque robarle su comida no era prudente, también tenía que recordarle de vez en cuando al padre del niño. Cada vez que el tío Vernon intentaba castigar a Harry negándole una comida, le sufría fuertes dolores de estómago. Esto hacía que su posición como probador de alimentos fuera más segura. Fue el día después de ese recordatorio para Vernon cuando la tía Petunia llamó a Harry para hablar. Harry no estaba seguro de lo que significaba. Nunca había tenido una charla con nadie y se preguntaba si esto era bueno o malo. Aún así, tenía que obedecer. La tía Petunia cerró la puerta de la cocina. Vernon había llevado a Dudley a un parque infantil, por lo que Harry estaba solo con su tía en casa. Luego le hizo un gesto para que se sentara. Le sirvió un vaso de jugo y tomó una taza de té para ella. En el plato central había unas galletas y ella hizo un gesto para indicarle que podía servirse solo. Eso solo ayudó a confundir aún más a Harry. Quería hablarte de los dolores de estómago que ha sufrido mi familia durante los últimos meses, empezó. Sé que no envenenas la comida ni las bebidas, pero también he notado que los dolores suelen aparecer después de que te niegan una comida. ¿No te parece curioso? Tal vez hasta extraño. Harry suspiró internamente. Ni siquiera estaba seguro de lo que realmente significaba, monstruoso. Aún tenía que responder.
no estoy seguro de entender. ¿Qué quieres decir con monstruoso? Sé que me llamas monstruo, pero no lo entiendo. Bueno, a una edad tan joven, no se podía esperar que entendiera mucho, estaba seguro. Petunia suspiró y pareció dudar, antes de finalmente tomar una decisión a regañadientes. Creo que tú, Harry, tienes talentos similares a los de tus padres. Mientras que Vernon consideraba todo lo de ese tipo como algo extraño, la mayoría de la gente lo llama magia. Tu mamá y tu papá podían hacer magia, y creo que tú también puedes. Mientras que los adultos que hacen magia suelen utilizar varitas para controlarla, a los niños que pueden hacer magia no se les dan varitas ya que normalmente no pueden controlar su magia, pero aún así esta reacciona a sus sentimientos. ¿Puedes decirme qué sentías antes del primer ataque de dolores de estómago? Harry no estaba preparado para esa pregunta. Necesitaba demorar la conversación, ganar algo de tiempo para pensar. Bueno, ella le había dado algo que podía usar. ¿Me llamaste Harry? ¿Es ese mi nombre? Nunca lo usaste hasta ahora. ¿Por qué? Normalmente, no se le permitía hacer preguntas, pero sintió que podía ignorar esa regla para esta conversación. Petunia suspiró. Sí, tu nombre es Harry. Tu nombre completo es Harry James Potter, hijo de James Charles Potter y Lily Joanne Potter, de soltera Evans, mi hermana. Vernon no quería que usáramos tu nombre como una forma de hacerte olvidar la magia. Estaba claro para mí que esto no tenía ninguna posibilidad de funcionar como él quería. Tu magia es tan parte de ti como tu piel y tu sangre, pero hice lo que él quería para no causar peleas. Si recurre a usar sus puños, no soy lo suficientemente fuerte para luchar contra él. Harry solo escuchó a medias, tratando de pensar en la respuesta correcta a su pregunta. Todavía estaba horrorizado por la mención de una posible violencia entre su tía y su tío. ¿No se suponía que debían amarse? En cuanto a la magia, bueno, sospechaba que lo que fuera que tenía era algo así. ¿De qué otra manera podría afectar a sus familiares sin siquiera verlos, y mucho menos tocarlos? Y ahora te importaría responder a mi pregunta, añadió. Harry no estaba seguro de estar listo, pero no tenía otra opción. Me sentí ofendido y herido, pero sobre todo hambriento. Apenas había comido nada en los 2 días anteriores y estaba ansioso por comer algo. Entonces pensé que tal vez mi extrañeza podría ayudarme, pero no estaba seguro de si podría y cómo. Petunia suspiró. Debería haber esperado esto. Tu madre también empezó a mostrar su magia bastante pronto. Intentaré explicarle a Vernon que hacer que una persona mágica, o un fenómeno, como él prefiere llamarlos, se enoje o se agite puede ser una mala idea, ya que la magia los protegería e incluso podría atacar a quien considere un enemigo. Supongo que será bastante difícil cambiar su comportamiento, pero haré lo que pueda. Y, por favor, intenta que estos incidentes sean lo menos frecuentes posible. Es más seguro para ti, primero. Harry asintió. No estaba seguro de cuánto había entendido, pero pensaría en ello más tarde. Petunia le sonrió con tristeza. Ve a jugar al césped y finge que cuidas las rosas cuando vuelva Vernon. No le digas nada a Dudley, por favor. Harry asintió de nuevo. Terminó su jugo, tomó 2 galletas y se fue al jardín. Petunia levantó su taza de té y lo miró pensativa mientras se iba. 2 habitaciones. En unos meses, aunque Harry no sabía cuánto tiempo, la presencia de Harry en la mesa durante las comidas dejó de ser un problema. No comía porciones tan grandes como las de Dudley, pero tampoco quería comerlas. Aunque quizá ese pastel de chocolate. Aún así, sus porciones eran casi tan grandes como las de la tía Petunia y a veces no podía terminar ni siquiera esa cantidad. Comer mejor tuvo un efecto visible en el niño. Ya no parecía hambriento o desnutrido. Seguía siendo delgado, pero no se le veían los huesos a través de la piel y ésta tenía el color saludable que uno espera que tengan los niños tan pequeños. También ganó bastante altura, llegando a ser casi tan alto como Dudley, con solo un dedo menos de altura. También era bastante musculoso debido a sus múltiples tareas. La tía Petunia intentó encargarle menos tareas, pero el tío Vernon insistió en mantener al niño ocupado tantas horas como fuera posible, siempre que estuviera en casa. Otros aspectos de su vida tampoco cambiaron demasiado. Todavía llevaba la ropa vieja de Dudley. Le quedaba un poco mejor debido a su nueva altura, pero seguía siendo demasiado ancha para él. Sentía que podían caber cómodamente 2 personas a la vez. Otro aspecto que se mantuvo igual fue su espacio vital. Todavía dormía en el armario debajo de las escaleras sobre un colchón de bebé gastado y con solo una manta de bebé, ambas demasiado cortas para sus nuevas proporciones. Afortunadamente, su magia lo protegía del frío,
o eso creía él, ya que nunca sentía demasiado frío, ni siquiera durante las noches más frías del invierno. Sin embargo, el aspecto más molesto y doloroso de su vida resultó ser Dudley. El niño gordo se estaba convirtiendo en una molestia constante. Después de sufrir demasiados dolores de estómago, finalmente entendió que robarle comida a Harry era una mala idea, aunque todavía lo intentaba, de vez en cuando. Adquirió el nuevo hábito de intentar hacer tropezar a Harry y hacerlo caer cada vez que podía, a veces incluso, cayendo, sobre Harry, usando su peso como otra arma. La tía Petunia frunció el ceño por eso, pero al tío Vernon parecía gustarle ver a su hijo actuar así. Después de otra caída, que le provocó dolorosos moretones y una muñeca muy dolorida, que la magia de Harry pareció intentar arreglar, su tía lo envió a su armario para descansar, a pesar de que su tío dijo que estaba mimando demasiado al monstruo. Solo en su armario, por fin tuvo tiempo para pensar. Harry deseaba que su tío sufriera los dolores que él estaba alentando a Dudley a infligir a Harry. Bueno, tal vez Dudley también. Una vez que la idea se formó en su mente, le puso algo de magia y la desató sobre los dos. Unos minutos después, oyó a Dudley quejarse con su madre por el dolor que le producía en la muñeca. Vernon no se quejaba, pero también se preguntaba en voz alta por qué de repente le dolía tanto la muñeca. Tardaron unos minutos en decidir que era hora de ir a urgencias. La tía Petunia sugirió llevar a Harry con ellos, ya que no podían dejar a un niño tan pequeño sin supervisión en casa. Vernon y Dudley solo recibieron algunas medicinas, muy amargas, para sus dolores. A Harry le vendaron la muñeca y le dieron una medicina diferente para ayudar a que su muñeca sanara. Como habían pasado mucho tiempo en urgencias, Petunia se detuvo en un autoservicio de hamburguesas y compró 4 platos, sin hacer caso a la protesta de Vernon. ¿Sabéis lo que pasa cuando dejas que el chico se muera de hambre? No, le espetó. Vernon se encogió y no dijo nada. Desde ese día, Harry se acostumbró a hacerle sentir todo su dolor cada vez que Dudley intentaba causarle alguno. Vernon también sufría cuando alentaba ese comportamiento. Petunia se limitaba a sacudir la cabeza con tristeza cada vez que esto sucedía, pero no decía nada. Los dos Metoons tardaron bastante más en aprender, pero cuando los dos niños debían ir al jardín de infantes, Dudley ya sabía que cualquier intento de causarle dolor a Harry le causaría el mismo dolor a él. También tenía otra cosa que aprender. Obligar a otros niños a hacer su trabajo sucio no lo ayudaba. Él seguiría sintiendo el dolor, y también lo sentirían aquellos que obedecieran sus órdenes. Sin embargo, Harry tuvo que añadir otro aspecto a su retribución mágica. Se dio cuenta de que Dudley estaba tratando de evitar que otros niños se convirtieran en sus amigos intimidándolos para que obedecieran. Sin embargo, Dudley solo podía hacerlo durante un día. Harry pensó que necesitaba evitarlo. Sin que él lo supiera, intensificó su magia, creando lo que aprendería mucho más tarde, una protección basada en la intención. Al día siguiente, cada vez que Dudley intentaba intimidar a alguien, su discurso se volvía ininteligible. Si luego intentaba usar sus músculos como argumento persuasivo, comenzaban a doler bastante dolorosamente. Esto puso un final abrupto al acoso de Dudley. Más tarde, Harry intentó usar el mismo método para proteger a su tía de los puños de Vernon. No estaba seguro de la frecuencia con la que eso sucedía y no tenía forma de comprobarlo, pero esperaba que este tipo de protección la ayudara. Era justo, ya que ella lo ayudó a aprender sobre sus verdaderos talentos. Una vez más, Vernon se llevó a Dudley a algún lado, dejando a Harry en casa con Petunia. Ella simplemente le hizo un gesto para que se uniera a ella en la cocina, evidentemente para otra charla. «Tengo que agradecerte por evitar que tanto Vernon como Dudley hicieran bullying», preguntó ella, mirándolo directamente a los ojos. Harry esperaba algo así, pero se encogió de hombros. «No me pareció bien, así que intenté lo que pude para evitarlo. Ahora tengo algunos amigos en el jardín de infantes a los que Dudley no habría permitido que se unieran de otra manera. También traté de evitar que el tío Vernon actuara de esa manera, aunque no estoy seguro de haberlo hecho bien». Su tía sonrió. «Lo que sea que hayas hecho parece funcionar bien». Anoche, después de pasar la velada con algunos de sus viejos amigos, Vernon llegó a casa bastante borracho. Estaba de un humor muy agresivo y cuando traté de calmarlo, levantó el puño, probablemente con la intención de golpearme. Tan pronto como comenzó a moverlo, su rostro cambió para mostrar un gran dolor y se agarró el brazo con la otra mano, olvidándose rápidamente de lo que inicialmente quería. Apenas logró llegar a la cama debido al dolor, pero se despertó esta mañana sin dolor alguno.
¿Es eso lo que pretendías que sucediera? Harry no estaba seguro de cómo expresar su respuesta. Quería que el acoso lastimara al acosador. No sabía cuánto duraría el dolor. Su tía pensó por un momento. Ahora estoy segura de que puedes hacer mucho más con solo poner tu mente y tu magia en ello. Te sugiero que intentes levantar objetos o moverlos a voluntad. Solo asegúrate de que nadie te vea cuando lo intentes. Su expresión cambió ligeramente, aunque Harry no podía entender lo que significaba. Mi hermana, tu madre, solía jugar con flores, abriéndolas y cerrándolas a su gusto. Tenía más o menos tu edad cuando hizo eso por primera vez. Harry no sabía muy bien dónde podía intentar hacer lo que su tía le sugería. No podía hacerlo en su armario, por supuesto. No tenía espacio para hacer nada ni nada con que hacerlo, aunque, bueno, tal vez podría empezar por ahí, pero si tenía éxito, necesitaría más espacio y objetos más grandes para intentarlo. La tía Petunia le hizo un gesto para que bebiera un poco y tomara una galleta. También bebió un sorbo de té, con aire pensativo. Creo que ya no deberías dormir en ese armario. Hablaré con Vernon para que te dé la otra habitación de Dudley. Ese chico en realidad no necesita esa habitación. Solo la llena con sus cosas desechadas, que deberían haber ido a la basura hace mucho tiempo. Va a haber una pequeña pelea entre Vernon y Dudley. Deséame suerte. Harry asintió, sin saber muy bien qué decir. El armario ya estaba bastante abarrotado y su último estirón no había hecho casi tan alto como ancho era el armario, lo que hacía que dormir allí fuera un pequeño problema. Además, el colchón ya era demasiado corto para él, a pesar de que su magia intentaba agrandarlo. Incluso eso tenía un límite. Harry no estaba al tanto de todas las discusiones entre su tía y su tío. Con los puños neutralizados, Vernon tuvo que escuchar y aplicar la lógica para buscar respuestas, no solo la fuerza bruta. No le gustaron las respuestas que encontró, pero tuvo que admitir que eran correctas. Si quería ser visto como normal, no debía permitir que los niños recibieran un trato tan diferente, especialmente en lo que se refiere a las condiciones físicas. Aceptó de mala gana. Le daremos al niño su propia habitación y le compraremos algunos muebles, pero solo compraremos lo más barato que podamos. También puedes comprarle algo de ropa nueva para evitar que los vecinos sospechen que no gano lo suficiente para comprar ropa para los dos niños, pero no compres nada demasiado elegante, o Dudley podría protestar. Petunia fue lo suficientemente inteligente como para no discutir sobre eso. Como era ella quien hacía las compras, podía decidir qué comprar. Esa tarde, dejó a los dos niños bajo la supervisión de la señora Fig y fue a comprar muebles. Sabía que a Harry no le importaría que los modelos fueran exactos, pero necesitaría algo resistente, ya que no tenía ninguna duda de que Dudley intentaría romper los muebles nuevos de Harry en cuanto tuviera la oportunidad. Tendría que animar a Harry a protegerlos con magia, por mucho que le repugnara la idea. Pasarían unos días antes de que los muebles nuevos llegaran a casa. Petunia necesitaba asegurarse de que la habitación estuviera lista para recibirlos para entonces. Chico, saca toda la basura de esta habitación. Si ves algo que todavía se pueda usar, ponlo en esta caja. El resto, ponlo en bolsas de basura y tíralo a la basura. Dudley se alarmó, como era de esperar. Pero estos son mis viejos juguetes. Petunia no se amilanó. ¿Todavía juegas con ellos? No, pero, ¿no están todos rotos? Lo son, pero. Entonces su lugar está en la basura, no en la casa. No quiero que esta casa se convierta en un basurero. Dudley intentó hacer un berrinche, pero su madre lo detuvo de inmediato. Si sigues comportándote como un bebé, te quitaré todos tus juguetes y dejaré solo los que sean aptos para un bebé. Dudley se detuvo de inmediato. Aún así, intentó sacar algunas cosas de las bolsas de basura y llevarlas a esa habitación. Harry se dio cuenta. El segundo lote que Dudley intentó tomar le hizo doler los brazos y no cerraba los dedos. Ambos problemas desaparecieron tan pronto como se alejó de las bolsas. Dudley se sentó en el suelo, lo suficientemente lejos como para no causarle dolor y parecía de mal humor, pero no se atrevió a hacer nada. Una vez que la habitación estuvo vacía, Harry ayudó a Petunia a lavar el piso y limpiar algunas manchas en las paredes. Luego, trasladó la caja con los pocos juguetes que se podían rescatar a la habitación. Un día después, llegaron sus nuevos muebles. Los trabajadores armaron la cama, el armario, el escritorio y dos sillas. Todo parecía bastante simple en comparación con el de Dudley, pero de mucha mejor calidad. Una vez que terminaron, Petunia tomó una sábana blanca simple para cubrir el colchón, no una con varios dibujos de películas y libros infantiles.
También usó blanco para la manta y la funda de almohada. Estaba segura de que Dudley lo encontraría simple y no se quejaría demasiado. Estaba segura de que Harry apreciaría su nueva habitación mucho más de lo que se merecía. Harry se mudó allí esa tarde, después de sacar del armario bajo las escaleras todo lo que apreciaba. Su viejo colchón fue a parar a la basura, pero pensó que se quedaría con la pequeña manta de bebé. Su tía prometió que la limpiaría bien antes de guardarla en su nuevo armario. Vernon no estaba muy contento con el cambio. El monstruo estaba demasiado cerca de su dormitorio para su tranquilidad, pero tuvo que admitir que parecía mucho más normal que cada niño tuviera su propia habitación y que no fueran demasiado diferentes. Los muebles y la ropa de cama sencillos se podían explicar por los diferentes gustos de los niños. Harry no esperó a que Dudley intentara destruir su nueva habitación. Utilizó su magia para protegerla, lo que le provocó un fuerte dolor de cabeza cada vez que intentaba pasar por la puerta sin que lo invitaran. Por supuesto, Harry no tenía idea de que esas protecciones solo se enseñaban durante el sexto o séptimo año en Hogwarts. Solo dirigía su magia para hacer algo y ya podía confiar en que haría exactamente eso. Escuela en el jardín de infantes, Harry aprendió mucho más que Dudley, pero sin notas, a Vernon no le importaban sus logros relativos, ni siquiera los notaba. Esto tenía que cambiar cuando los niños llegaran a su primer año de escuela. Vernon se enojó tan pronto como los niños recibieron su primera calificación formal. Era por escribir de manera prolija e inteligible, pero eso no le importaba a Vernon. No hay manera de que el fenómeno pueda obtener mejores calificaciones que Dudley. Debe estar haciendo trampa de alguna manera extraña y lo voy a castigar por eso. Vernon, a pesar de su corpulencia, seguía siendo bastante rápido, especialmente en comparación con un niño de 6 años. Agarró a Harry antes de que el niño tuviera la oportunidad de alejarse y levantó el brazo para darle una paliza bien merecida, en su opinión. Harry no tenía intención de dejarse golpear. Su magia azotó al gran matón y le hizo doler los brazos y las manos como si estuvieran atravesados por gruesas agujas. Vernon demostró ser bastante resistente al dolor, por un corto tiempo. Se las arregló para golpear a Harry 2 veces antes de que sus brazos se volvieran demasiado dolorosos para continuar. Ve a tu habitación y quédate allí. No cenarás hoy, ordenó. Harry todavía sufría algo de dolor por la paliza y estaba seguro de que tendría moretones durante unos días más. Bueno, se aseguraría de que Vernon sufriera dolor durante unos días más. Además, ningún Dursley cenaría hasta que se le permitiera. Harry yacía en su cama, deseando que su magia eliminara el dolor. Había sufrido cosas peores, pero no recientemente. Eso no significaba que le gustara el dolor. Vernon también estaba acostado. Sus brazos, sus manos y hasta sus piernas le dolían como si un auto hubiera pasado sobre ellos, tal vez varias veces. Su mente intentaba decirle que atar al niño con la correa era peligroso y le causaría dolor, pero simplemente no podía permitir que ese pequeño monstruo superara a su Dudley en ningún aspecto. Si lo hubiera pensado más en serio, se habría dado cuenta de que tampoco le importaba Dudley, solo quería hacer de él su propia copia, para poder decir, es casi una copia exacta de mí, cuando era más joven. No es que le importaran mucho las notas del colegio, a él le había ido bastante bien, con notas por debajo de la media, y pensaba que no era normal estudiar más de lo estrictamente necesario para aprobar. Aún así, no podía permitir que ese bicho raro obtuviera mejores notas que su propio hijo. Petunia estaba terminando de preparar la cena, pero estaba segura de que nadie podría comerla a menos que Harry también pudiera. Según ella, Vernon estaba jugando con fuego y no aprendía ni siquiera cuando se quemaba repetidamente. En esos momentos, le resultaba muy difícil recordar por qué había aceptado casarse con Vernon. Dudley era el único que no se molestaba en pensar en el bicho raro. En realidad no le importaban las notas que sacaba y no podía entender por qué su padre se ponía tan furioso por ellas. Aún le gustaba ver al bicho raro castigado, especialmente cuando él no tenía que sufrir por ello. Pero una vez que había terminado, no volvió a pensar en ello, como en la mayoría de las otras experiencias que había tenido. Tal como le habían ordenado, Harry se quedó en su habitación cuando Dudley y Vernon bajaron a cenar. Pudo oír que Vernon apenas podía bajar las escaleras debido a los dolores en sus piernas. Dudley ni siquiera se dio cuenta, como era de esperar. Petunia sirvió a sus hombres y jugueteó un poco con su porción, sin sentarse todavía a la mesa, mientras Dudley y Vernon se llenaban la boca de comida. Un momento después, ambos escupieron todo y tomaron un vaso de agua. Esto solo les ayudó un poco. Mamá,
me duele, se quejó Dudley. ¿Qué pusiste ahí?, preguntó Vernon en tono amenazante. Petunia se encogió de hombros. Lo mismo que la última vez que preparé este plato. ¿Por qué? ¿Qué encuentras mal? Es como si hubieras puesto una tonelada de pimienta picante allí. ¿No quieres dejar que el chico lo pruebe? Normalmente, cuando lo prueba, todo está bien, sugirió Petunia. Sí, llámalo de inmediato. Él también debería sufrir esto. Petunia se dio la vuelta, apenas conteniendo una sonrisa. Chico, ven aquí a probar la comida, gritó. Harry se tomó su tiempo para bajar, fingiendo que le dolía mucho más que la paliza. Petunia le indicó que se sentara en la silla que había entre ella y Dudley y le puso una buena porción delante. Harry tomó un bocado y puso el bocado en su boca, haciendo una mueca. En realidad, estaba delicioso. Lo comió lentamente, saboreando el sabor, pero haciendo muecas como si estuviera demasiado caliente. Bebió un sorbo de agua antes de tomar otro bocado. Cuando terminó la mayor parte del plato, dio su opinión. Creo que está muy bueno, pero el condimento tardó un poco en mezclarse. Al principio era muy picante, pero luego se volvió realmente sabroso. Creo que, como con otros platos, hay que esperar un poco antes de empezar a comerlo. Petunia, que también empezó a comer poco después que Harry, estuvo de acuerdo. Sabe incluso mejor que la semana pasada, pero probablemente te comiste demasiado y demasiado pronto para que las especias se mezclaran. Pruébalo ahora, estoy segura de que te encantará. Vernon parecía bastante escéptico, pero el primer bocado lo convenció. Dudley esperó a que su padre masticara primero, antes de atreverse a probarlo también. Para entonces, la presencia de Harry fue aceptada nuevamente, al menos por ese día. Harry no intentó ocultar sus moretones cuando fue a la escuela al día siguiente. Su maestra se dio cuenta, como era de esperar, y le preguntó por ellos. Harry no ocultó nada. Sabía que la forma en que su tío actuaba con él era ilegal. Incluso escuchó a Vernon hablar de esos padres criminales que golpeaban a sus hijos y terminaban en la cárcel. De alguna manera, no pensó que Vernon iría a la cárcel por actuar de esa manera con él. Aproximadamente una hora después, llamaron a Harry para que saliera de clase y hablara con una policía que parecía bastante amable. Hasta donde Harry pudo saber, no ocurrió nada más. La profesora pareció olvidarse del incidente a la mañana siguiente y Vernon nunca se quejó de que la policía le preguntara nada, así que probablemente eso también se olvidó. Afortunadamente, en 2 días, los moretones de Harry también se curaron. Harry todavía se preguntaba por qué la gente parecía olvidar cuando algo le sucedía. ¿Alguien estaba interviniendo? Si era así, ¿podría ordenarle a su magia que lo evitara? No tenía respuestas claras, pero se aseguraría de pensar un poco más sobre eso. Durante un tiempo, Vernon se enfadaba cada vez que Harry sacaba mejores notas que Dudley, lo que significaba que cada vez que los calificaban, no importaba demasiado. Vernon no se atrevía a castigar a Harry por eso, pues esperaba que finalmente hubiera aprendido la lección. Solo le hizo entender a Dudley que había otras cosas que importaban mucho más que las notas, aunque no mencionó ninguna. Aún así, eso era suficiente para Dudley. Vernon intentó otra opción, cargar a Harry con más tareas, con la esperanza de que el trabajo físico agotara al bicho raro y le impidiera obtener notas tan altas. Petunia no cooperó con esto. Además de ser injusto, temía que cargar demasiado a Harry pudiera hacer que su magia se vengara. Ella solo se aseguró de que Harry pareciera ocupado cuando Vernon estaba en casa. Aparte de aprender y de obtener notas, la escuela tenía otras cosas interesantes para Harry. Le gustaban las clases de deportes e incluso estaba considerando unirse a un equipo de fútbol en 1 año o 2, cuando alcanzara los requisitos físicos mínimos. También le gustaba la compañía. La mayoría de los niños eran bastante agradables y Harry hizo bastantes amigos entre ellos. Incluso se sorprendió al descubrir que tenía casi tantas chicas entre sus amigos como chicos, aunque eso no importaba. Dudley solo se hizo amigo de algunos de los chicos más gordos. Y luego, el hallazgo más importante, una vez que dominó la lectura lo suficiente, fue la biblioteca de la escuela y, poco después, la biblioteca pública. Podía sumergirse en alguna historia y olvidarse de la realidad por un rato. Incluso los libros de no ficción le interesaban. Leer sobre ciencia, arte o la historia de vida de algunas personas famosas era igual de fascinante. Afortunadamente, la bibliotecaria no lo dejó quedarse allí demasiado tiempo, o podría haber perdido bastantes comidas. Pasar tiempo en la biblioteca ayudó a Harry a convertirse en un alumno aún mejor y a obtener mejores notas. Afortunadamente, esto no le trajo ningún castigo,
ya que Vernon ya no prestaba atención a sus notas, ni a las de Dudley. Un año después, Harry se unió al equipo de fútbol juvenil de la escuela. Le gustaba jugar, correr por el campo y golpear la pelota. Parecía hacerlo bien en cualquier posición que intentara. Sin embargo, esto no afectó sus calificaciones. Mantuvo su posición como uno de los 5 mejores estudiantes, aunque eso no le importó mucho. ¿Por qué no intenta ser el mejor estudiante de nuestro año?, le preguntó uno. Harry se encogió de hombros. ¿Por qué debería hacerlo? A los parientes con los que vivo no les importan mis notas y no me presionarán para que haga estudios superiores, incluso si me consideran apto solo obtengo notas tan altas porque me gusta saber lo más posible sobre estos temas. Sabes que también leo mucho sobre otros temas por los que ni siquiera obtenemos notas. En cierto modo, era mentira. Harry ya había descubierto que su tía quería que sacara buenas notas, pero no intentó presionarlo. También sabía, gracias a su tía, que probablemente iría a otra escuela cuando cumpliera 11 años. Ella no podía contarle mucho sobre esa escuela, pero esperaba que saber todo lo posible de antemano no le haría daño. Pero los mejores estudiantes son enviados a campamentos de verano especiales y otros lugares, insistió su amigo. Harry se rió entre dientes sin humor. Los padres o tutores todavía tienen que pagar por eso, y mis parientes no pagarían ni un centavo por eso. Prefiero aprender cosas más interesantes que esforzarme más para obtener calificaciones que no me darán nada. Su amigo asintió con comprensión y expresión triste. Sin la intervención de Dudley, Harry se había vuelto muy popular. Tenía algunos amigos con los que podía jugar en el patio de la escuela, otros con los que podía leer en la biblioteca y algunos con los que podía hacer los deberes. Sabía que tío Vernon solía hablar mal de él, pero los padres de sus amigos siempre lo aceptaban con gusto y lo trataban como un invitado bienvenido. Harry pensaba que también era gracias a que tía Petunia insistía en darle ropa decente. Estaba seguro de que estas personas habrían sido mucho menos acogedoras si todavía llevara los harapos que había usado antes. Aunque la vida escolar resultó bien después de los primeros incidentes, otras cosas se mantuvieron como antes. Vernon no estaba de acuerdo en llevar a Harry a ninguna parte, y mucho menos a un lugar donde le costara dinero. Apenas estaba de acuerdo en que Harry necesitara hacerse controles médicos y vacunarse, al igual que Dudley. Si sigue siendo vulnerable a algunas enfermedades, Dudley también puede contraerlas, o incluso tú o yo. Necesitamos mantenerlo saludable mientras esté con nosotros, principalmente para nuestro beneficio, le dijo Petunia. Vernon aceptó a regañadientes. Señora Fig. Vernon no accedió a llevar a Harry con ellos cuando los Dursley iban al cine, a parques de atracciones o simplemente a excursiones de un día. En esos casos, Harry se quedaba con la señora Fig, una señora mayor que criaba gatos en su casa. A Harry no le molestaba demasiado. Si bien algunas de estas salidas podían ser agradables, pasarlas con Dudley y Vernon no lo era en absoluto. En cambio, pasaba el tiempo viendo programas infantiles en la televisión, otra cosa que Vernon no le permitía, o simplemente leyendo algunos libros. La señora Fig tenía algunos libros muy interesantes que no pudo encontrar en la biblioteca. La mayoría de las historias que se contaban allí tenían magos y brujas como personajes principales y actuaban como si la magia fuera algo normal para ellos. Al principio, la señora Fig solo le dejaba leer libros para niños pequeños. Cuando él insistió en que ya no era un niño pequeño, ella le permitió leer algunos libros más. Después de leer unos cuantos libros más, Harry tuvo la sensación de que estos habían sido escritos por personas que tenían magia y la usaban, personas como él. ¿La señora Fig también era mágica? No estaba seguro. Bueno, podía comprobarlo de alguna manera. La siguiente vez que se quedó con la señora Fig, era un día soleado y agradable. ¿Puedo sentarme afuera, en el jardín? Veo que tienes unas flores muy bonitas. Ella le sonrió. Por supuesto, querido. Deberías disfrutar del buen tiempo. Ya había probado el truco de su madre con las flores. Se sentó cerca de un ramo de flores que ya había conseguido que respondieran a sus deseos. La señora Fig salió un poco después, trayendo una bandeja con un poco de jugo para él, una taza de té para ella y algunas galletas. Cuando uno pasa tiempo al sol, debería beber más, dijo, entregándole su vaso. Ella se sentó a su lado. ¿Te gusta este libro?, señaló el libro que él había dejado abierto en el banco. Es interesante y muy diferente de la mayoría de los libros que veo en otros lugares. Esos libros no cuentan nada sobre magia o, en algunos casos, solo un héroe que usa magia. En este libro, todos usan magia. Pueden ser reales,
Preguntó inocentemente. Notó que ella se tensó ante su pregunta antes de responder. Su tono era bastante cauteloso. La mayoría de la gente no cree que la magia exista. Consideran que cualquier historia con magia es mera fantasía. Sin embargo, algunos piensan lo contrario. Creen que la magia existe y que una pequeña minoría de personas puede incluso usarla, tal como en estos libros. Harry sabía que no debía preguntar más. Su tío se lo había inculcado porque Harry apenas podía hablar. En lugar de eso, se agachó cerca de una flor y usó su magia para hacer que los pétalos se cerraran cuando tocaba un lado del tallo y se abrieran cuando tocaba el otro. Se aseguró de que la señora Fig pudiera verlo. Ella jadeó por un momento y luego preguntó, apenas manteniendo su voz bajo control: ¿qué estás haciendo? Se encogió de hombros. Vuelvo mi mente hacia la flor y le pido que se cierre o se abra, dependiendo del lugar donde la toque. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó ella. Él la miró con inocencia. No puede ser magia, ¿verdad? Creo que algunos lo llaman. Se trabó un poco con la palabra larga, telequinesis. Leí que esta palabra significa mover cosas con el pensamiento. Sacudió la cabeza como para aclararse las ideas. Harry, eso es magia. Tienes magia dentro de ti. Eres un mago. Hizo una pausa y luego añadió, en realidad, era de esperar, teniendo en cuenta a tus padres. ¿Conocías a mis padres? Esta vez no necesitó fingir interés. Ella sacudió la cabeza con tristeza. No, querida, solo he oído hablar de ellos, pero sé que te amaban por encima de todo y que tenían mucho talento. Ambos eran muy poderosos mágicamente. Es natural que su hijo también fuera un mago. ¿Eres una hechicera?, preguntó. Sabía que probablemente ese era el término equivocado, pero no estaba seguro de cuál era el correcto. No, querida, lamentablemente, no tengo magia. Además, a una mujer que tiene magia se la llama bruja, no hechicera. Frunció el ceño. Pensé que las brujas eran viejas y feas. Al menos lo son en los libros para niños. Ella sacudió la cabeza y sonrió. Las brujas son solo mujeres que tienen magia, nada más. Tu madre era una bruja joven y hermosa, hasta donde yo sé. Al igual que todas las personas, algunas brujas son jóvenes y otras son viejas, algunas son hermosas y algunas son feas, algunas son buenas y, desafortunadamente, algunas son malas. Fue un mago muy malo y malvado quien mató a tus padres y te dejó esa cicatriz. La mano de Harry se dirigió casi automáticamente a su frente, donde la fea cicatriz todavía parecía en carne viva, como si la hubiera recibido hacía apenas unos días. Ojalá pudiera deshacerme de ella, dijo. La señora Fig lo pensó un momento y murmuró para sí misma, una cicatriz maldita, duendes, podrían. Hay que comprobarlo. ¿Por qué no? En serio, no le gustaría, pero pareció haber tomado una decisión. Tengo que preguntar en algunos lugares, pero quizá pueda encontrar a alguien que se deshaga de tu cicatriz. ¿Crees que tu tía se opondrá? Harry negó con la cabeza. No, creo que hasta al tío Vernon le gustaría deshacerse de esta cicatriz. Solo atrae atención no deseada hacia mí, ¿sabes? Entonces empezaré a investigar. Puede que me lleve un tiempo y no estoy segura de si encontraré algo, pero te avisaré cuando lo averigüe de una forma u otra, prometió. Harry sonrió agradecido. Gracias. No creo que nadie se preocupara por mí lo suficiente como para siquiera comprobarlo. Te lo agradezco mucho. Ella le sonrió al niño. No hay problema y estaré encantada de ayudar siempre que pueda. A Harry no le sorprendió demasiado descubrir que la señora Fig le había dejado leer otros libros la próxima vez que se quedó con ella. Mi difunto marido los utilizaba, le dijo. Los encontró fascinantes. Todos eran libros destinados a estudiantes de magia de primer año. Como ya estaba en su segundo año en la escuela, pensó que debería poder lidiar con ellos. No podía practicar pociones, por supuesto, ni astronomía, pero podía leer sobre la historia del mundo mágico y probar algunos hechizos. No tenía varita, por supuesto, pero podría usar un palo recto o en su lugar no. El primer hechizo que probó fue uno que solo tenía como objetivo encender la punta de su varita, Lumos. No estaba seguro de cómo pronunciarlo correctamente, pero una de las primeras páginas de ese libro decía que la intención era la parte principal de la magia. Dejó muy clara su intención y luego apuntó su varita hacia adelante y dijo Lumos. Las primeras veces no parecía que sucediera nada. Pensó que la punta de su bastón parecía un poco más clara, pero no podía estar seguro cuando era de día. Empezó a frustrarse y cada vez empujaba el bastón con más fuerza. Luego se le escapó de la mano, pero su dedo empezó a brillar de maravilla. Harry estaba tan sorprendido que solo lo miró por un rato antes de terminar el hechizo con un Nax. Lo intentó un poco más.
con solo pensarlo, podría hacer que cada dedo emitiera luz, o cualquier combinación de dedos, si así lo deseaba. Luego intentó usar su bastón de nuevo. Después de encender sus dedos, esta le pareció una variación fácil. Cuando regresó a la residencia de los Dursley, podría encender el bastón, o cualquier otro, de hecho, o sus dedos a voluntad. La señora Figg disfrutaba viendo sus logros. Sabía que su tía también podría disfrutarlo, tal vez no tanto, y que era mejor que el tío Vernon no supiera nada al respecto, ni tampoco Dudley, de hecho. Durante sus siguientes visitas a la anciana, Harry logró aprender el hechizo de desbloqueo, luego uno de bloqueo y uno para hacer levitar objetos. Descubrió que podía hacerlos fácilmente sin su varita y solo pensando en lo que quería, pero sostener esa varita le hacía sentir como si realmente estuviera haciendo algo, incluso si era solo para presumir. Se preguntó si las varitas y los movimientos eran algo más que un espectáculo. Después de todo, algunos magos que había visto en la televisión mientras visitaba a la señora Figg usaban todo tipo de accesorios para hacer el espectáculo más interesante. Tal vez los magos hicieran lo mismo. No tuvo tanto éxito en transformaciones, pensó. Sí, logró convertir una cerilla en una aguja y viceversa solo con el pensamiento, pero el canto y los movimientos de la varita eran demasiado complejos para hacerlos bien con su vara, y las explicaciones del libro no eran lo suficientemente claras. Simplemente disfrutaba leyendo sobre las diversas transformaciones y probándolas usando solo el pensamiento. La mayoría le funcionaban de esa manera. Bueno, no intentó transformar un ratón en una taza de té. Ningún ratón se atrevía a acercarse a esa casa que estaba llena de gatos. Probablemente podría intentarlo con uno de los gatos más pequeños, pero no creía que ninguno lo apreciara, y le gustaba mantener una relación amistosa con todos ellos. Ya era verano cuando la señora Figg finalmente encontró una manera de curar la cicatriz de Harry. Fue a visitar a la tía Petunia una mañana, poco después de que el tío Vernon se fuera a trabajar. He notado que la cicatriz de Harry llama la atención allá donde va. Intenta ocultarla con su flequillo, pero eso no ayuda demasiado. Estoy segura de que a ti tampoco te gusta la atención que atrae hacia él, le dijo la señora Figg a su tía. Por supuesto, hubiera sido mucho mejor si se pudiera quitar, pero ningún médico que he probado pudo hacer nada por eso. Solo la cirugía plástica puede ser útil, pero no se hace en niños pequeños y es demasiado cara para que Vernon esté de acuerdo, incluso si estuviera disponible. Tengo algunos contactos en lugares extraños y creo que encontré una manera de eliminarlo sin cirugía. El tratamiento no es muy conocido y me pidieron que lo mantuviera en secreto, pero aceptaron examinar a Harry y ver si podían ayudar. ¿Te gustaría probarlo? Petunia pareció sorprendida. Claro que me gustaría. El pobre muchacho no necesita que le recuerden constantemente el hecho en el que perdió a sus padres. La señora Figg parecía más segura. Puedo llevarlo allí el lunes, si lo desea. Necesitaré su aprobación por escrito para el chequeo y cualquier tratamiento médico que sea necesario después. Sin embargo, no estoy segura de cuánto tiempo puede llevar. El tratamiento exacto depende en gran medida de lo que encuentren en las pruebas iniciales. Petunia asintió. Tenía sus sospechas sobre las conexiones de la mujer, pero no necesitaba decir nada al respecto. Me aseguraré de que esté listo el lunes por la mañana, poco después de que Vernon se vaya. Aún no estoy segura de qué puedo decirle a Vernon en caso de que regreses tarde. La señora Figg sonrió. Digamos que me lo prestó para algunas tareas. Como soy una mujer mayor, a veces necesito que un joven musculoso me ayude. Ambos sabían que era solo una forma de hablar. Harry aún no era un hombre joven y no era muy musculoso, incluso para su edad. Harry la estaba esperando cuando llegó. Un corto trayecto en taxi, seguido de un trayecto mucho más largo en tren y luego un trayecto en metro los acercó lo suficiente a su destino. A Harry no le importó cuánto tiempo tardara. Hasta donde él sabía, era la primera vez que montaba en uno de estos. No estaba seguro, pero pensó que también habría sido la primera vez de Dudley, si se hubiera unido a ellos. Disfrutaba viendo el paisaje pasar por las ventanas, los diversos edificios, campos, bosques y demás. Todo era nuevo, emocionante e interesante para él. Ya estamos en Londres, le dijo la señora Figg. Ahora tenemos que caminar un poco para llegar a un lugar llamado Gringotts. Su entrada principal está en un lugar que no te gustaría que te vieran con esa cicatriz, así que te pedí que usaras una entrada oculta. Sujétame la mano con fuerza, ya que Londres es un lugar bastante concurrido. No tardaron mucho en llegar a una puerta que mostraba una gran placa con el nombre W. Gold. La señora Figg presionó el botón del timbre y esperó.
La puerta fue abierta por alguien que ni siquiera era tan alto como Harry, aunque parecía ser un adulto. ¿Puedo ayudarle?, preguntó en un tono que sonaba más amenazador que acogedor. Tenemos una cita con sus curanderos. Soy Arabelle Fig y este joven es Harry Potter. La persona miró una nota que tenía en la mano y asintió. Sígueme, dijo y comenzó a caminar a paso rápido. A Harry le resultó bastante difícil mantener el ritmo y pensó que la señora Fig también respiraba con dificultad cuando llegaron a una habitación donde su escolta dijo, espera aquí, antes de irse. 5. Tratamiento. La señora Fig se acercó a Harry y le dijo en voz baja, las personas que dirigen este lugar son de una raza diferente, son duendes. Como puedes ver, parecen humanos bajos y robustos. Son poderosos y orgullosos. Sé lo más educado que puedas con ellos. Creo que pueden ayudarte con tu cicatriz. No pudo decir nada más. Un grupo de duendes entró en la habitación. Uno, que parecía el mayor, habló, levántate, niña, y da un paso adelante, para que todos podamos estar a tu alrededor. A Harry no le gustaba que lo llamaran niño, mucho más que chico, pero hizo lo que le pidió. Los duendes comenzaron a moverse a su alrededor, haciendo algunos ruidos y agitando los brazos de varias maneras. Podía ver formas coloridas y brumosas que aparecían momentáneamente a su alrededor y desaparecían rápidamente, solo para que otras ocuparan sus lugares. Volviendo su mirada hacia la señora Fig, notó que ella estaba tan fascinada como él. Los goblins se detuvieron después de un rato y parecieron conferenciar entre ellos en un idioma que él no podía entender. Finalmente, el mayor habló de nuevo. Hemos encontrado varios problemas que podemos solucionar. El más grave, como era de esperar, es tu cicatriz. Podemos curarla, pero puede llevar unas horas o incluso un día entero. Los otros problemas se pueden corregir junto con esto o con un breve tratamiento más adelante. ¿Quieres que sigamos adelante? Harry no estaba seguro de qué decir. ¿Te dolerá?, preguntó. El duende no dudó. Puede doler, pero te daremos un medicamento para que duermas, así no sentirás ningún dolor. Luego, cuando despiertes, será como cualquier otra herida que se cura. Puede que sientas hormigueo y dolor durante un día o dos hasta que esté completamente curada. Entonces quiero hacerlo. No había rastro de duda en la voz de Harry. El duende se volvió hacia la señora Fig. ¿Está de acuerdo? Sus tutores también. Ella sonrió nerviosamente. Tengo la aprobación por escrito de su tutor y acepté el tratamiento. Fue mi iniciativa hacerlo. El duende asintió. Muy bien. Me pregunto por qué no lo trataron mucho antes. Ella parecía disculparse. No estaba segura de poder persuadir a su tutor antes ni tampoco estaba segura de que pudiera recibir su tratamiento. El duende no respondió. En cambio, se volvió hacia Harry. Quítate toda la ropa. Puedes quedarte con la ropa interior, si quieres, y luego súbete a esta cama. Harry recordó su visita al hospital local algunos años antes. La cama parecía similar a las de allí, solo que más simple. Se desnudó rápidamente por completo, sin importarle permanecer desnudo, y luego se subió a la cama, que era sorprendentemente cómoda. Un duende trajo un vaso pequeño con un líquido azul. Bébetelo todo y luego recuéstate. La bebida estaba muy rica y tenía un poco de sed. Devolvió el vaso, bajó la cabeza y no supo nada más. Cuando Harry se despertó, no estaba seguro de dónde estaba. No era su habitación ni su viejo armario. Entonces recordó haber ido a Londres y haber conocido a los duendes, haberse desvestido y haber bebido algo. Se habría quedado dormido. Despierto, por fin, escuchó una voz ronca a su lado. Harry giró la cabeza y vio al mismo duende mayor, solo que parecía bastante cansado. ¿No estamos empezando el tratamiento?, preguntó. El duende parecía divertido. Ya hemos terminado tu tratamiento, Lord Potter. Hemos quitado una entidad muy oscura de tu cicatriz. Entonces podríamos curarla por completo. También nos ocupamos de tu retraso en el crecimiento y de algunas heridas antiguas que no habían sido tratadas. Lamento informarte que también hemos encontrado y eliminado algunos vínculos ilegales en tu mente y magia y algunos hechizos de seguimiento y monitoreo, también ilegales. Los eliminamos todos. Supongo que tu vista también ha mejorado, pero vamos a probarla antes de que te vayas. Ahora mismo, creo que algo de comida y bebida sería bienvenido. Puedes vestirte ahora. Harry encontró su ropa al pie de la cama, tal como la había dejado. Se vistió rápidamente. La habitación se sentía mucho más fresca que cuando llegaron. Miró a su alrededor y encontró a la señora Fig durmiendo en un sofá cercano. Su comida, Lord Potter oyó que llamaba a otro duende. Se volvió hacia el duende y encontró una mesa llena de comida,
bastante más de la que podía comer, aunque también tenía bastante hambre. ¿Cuánto tiempo dormí?, preguntó. Unas 6 horas. Te perdiste el almuerzo y ya pasó la hora de la cena, fue la respuesta. ¿La señora Fig consiguió algo de comer?, preguntó. Ella era libre de conseguir su propia comida, tú no. El hambre le impidió pedir más. Comió con gusto y logró comer casi toda la comida de su bandeja, sintiéndose bastante sorprendido cuando se dio cuenta. Para entonces, la señora Fig ya estaba despierta de nuevo, pero se negó a unirse a su comida. Me vendría bien comer menos, le dijo. Poco después de terminar de comer, Harry fue llamado a otra habitación, donde le revisaron la vista y, según supuso, le corrigieron. Ahora ves tan bien como cualquier humano de tu edad, le dijo el duende. Vuelve dentro de unos 40 años y sientes que tu vista cambia y la corregiremos. Entró otro duende que parecía llevar un traje de negocios, como los que solía llevar el tío Vernon, solo que mucho más pequeño, por supuesto. Lord Potter, antes de que se vaya, me gustaría hablar de otros asuntos, si es tan amable. Harry miró a la señora Fig. Ella no parecía saber más que él. Está bien. ¿Puede venir la señora Fig? El duende meneó la cabeza. Ella puede esperarte en la sala de espera de visitas. Esta conversación es solo para ti. Harry miró a la señora Fig otra vez. Ella asintió con la cabeza. Está bien. ¿Cuánto tiempo tardará? No mucho, probablemente menos de 1 hora. Si te preocupa el tiempo que lleva a regresar, podemos ahorrarte la mayor parte, si quieres. Te lo explicaré más tarde, si no te importa. Harry suspiró. Está bien, hagámoslo. También notó que otro duende hablaba con la señora Fig y agitaba el brazo de manera invitándola. Siguió a su duende hasta una oficina bien amueblada y se sentó en una cómoda silla frente al escritorio del duende. Primero, déjame presentarme. Soy Sharp Slab, el administrador principal de la cuenta Potter durante los últimos 35 años. Conocí a tu abuelo y a tu padre cuando era un bebé. He notado algunas irregularidades en tu cuenta desde que perdiste a tus padres, pero no pude hacer nada sin tu aporte o el de tu tutor. Entonces, ¿qué necesitas que haga?, preguntó Harry. De acuerdo con las normas, primero necesito identificarte de manera positiva. Para ello, utilicé una gota de sangre de tu cicatriz, eliminando así la necesidad de pincharte el pulgar. Luego, necesito presentarte el estado actual de tu cuenta. No estoy seguro de que puedas entender la mayor parte a tu edad, pero intentaré hacerlo lo suficientemente simple para que tengas al menos una idea general de tus activos. Sharp Slab respiró profundamente antes de abrir un grueso libro de contabilidad y seguir hablando. Cuando tus abuelos murieron, tu cuenta era una de las más grandes de Gringotts. Desafortunadamente, poco antes de que nacieras, tu padre empezó a gastar grandes sumas de oro, presumiblemente para luchar contra el Señor Oscuro en ascenso en ese momento. Una gran parte de ese oro fue a parar a manos de un tal Albus Dumbledore, que se suponía que encabezaría la lucha contra el Señor Oscuro. Tal vez lo hizo, pero la mayor parte de ese oro se quedó en las bóvedas de ese hombre y no se utilizó para la lucha. Cuando tus padres murieron, las bóvedas familiares estaban casi vacías de oro. Afortunadamente para ti, tu bóveda fiduciaria era intocable. También tienes suerte de que no pudiera vender la mayoría de los demás activos de Potter. En ese momento, muchos querían vender y nadie quería comprar. Por lo que oía, Harry pensó que su padre no había actuado con sensatez. ¿Por qué le daría tanto dinero a un hombre que lo guardaba para sí mismo en lugar de usarlo para el propósito previsto? Sintió la necesidad de castigar a su padre por gastar tanto oro sin asegurarse de que se usara correctamente. Debido a esa situación, la mayoría de esos activos siguieron siendo de su propiedad y comenzaron a generarle un ingreso muy bueno poco después de terminar la guerra, rellenando sus bóvedas, aunque no al mismo nivel que antes. Cuando Sharp Slab se detuvo para verificar más información en sus archivos, Harry preguntó si hay alguna manera de recuperar lo que fue transferido a este Dumbledore y no usado como estaba previsto. El duende sacudió la cabeza con tristeza. Como no hay registro del propósito de las transacciones, podrían ser regalos, por lo que sabemos, no podemos recuperarlos legalmente. Harry suspiró. No le gustaba nada, pero, bueno, no era ninguna novedad que tenía muy poco control sobre su vida. En cierto modo, ningún niño tenía mucho más. Pero todo esto pasó antes de esa noche. Dijiste que había algo más tarde. Sharp Slab asintió. Eso también concierne a Dumbledore. Como jefe de brujos, selló el testamento de tus padres y se designó a sí mismo como tu tutor. Luego, en su papel de tutor, obtuvo un estipendio mensual,
convirtió la mitad en dinero Magel y lo trasladó a un banco Magel. El resto fue a parar a su propia bóveda. ¿Puedes decir que lo utilizó para tu manutención? Harry negó con la cabeza. Jamás. Tío Vernon, si recibió el dinero, nunca dijo nada al respecto, al menos yo no escuché nada. Solo se quejaba hasta del más mínimo gasto que mi presencia le suponía. Él y Dudley, mi primo, comen aproximadamente 4 veces más que yo, pero él se queja constantemente del costo de alimentarme. En cuanto a Dumbledore, no recuerdo haberlo visto nunca. Sharp Slab escribió todo con atención y pensó por un momento antes de preguntar quién es la mujer que te trajo aquí. Harry sonrió. La señora Fig. Ha sido mi niñera desde que tengo memoria. Mis parientes me dejaban con ella cada vez que querían ir a algún lugar sin mí. Consideran que vale la pena pagar por librarse de mí. Al menos el tío Vernon piensa así. Es muy amable conmigo, pero un poco rara, en el buen sentido. Sharp Slab asintió. ¿Crees que alguien más podría haberla enviado allí? Se mudó a ese barrio poco después de que te quedaras con los Dursley. Harry se encogió de hombros. No lo sé, pero ella ha sido mucho más amable conmigo que mis parientes, aunque mi tía está bien ahora. También me dejó leer algunos libros sobre magia. Sharp Slab levantó la cabeza sorprendido. ¿Ya sabes hacer algo de magia? Harry levantó la mano. Sí, puedo. Lumos. Los 5 dedos se encendieron como pequeñas linternas. Vaya, ahora brilla mucho más que antes, exclamó Harry antes de decir Nax, haciendo que sus dedos volvieran a la normalidad. Sharp Slab parecía un poco aturdido antes de escribir algo más. ¿Quién sabe sobre esto? Solo la señora Fig. Aprendí esto en su libro, pero al principio no funcionó muy bien con un palo. ¿Te refieres a una varita? Harry negó con la cabeza. No sé cómo hacer una varita. Simplemente tomé una pequeña rama caída, la limpié un poco y la usé para probar algunos hechizos. Sharp Slab tardó un momento en volver a los asuntos que necesitaba discutir. Entonces, Lord Potter, ¿quiere que empiece a investigar el dinero que Dumbledore se llevó desde que usted se quedó con sus parientes? Claro, me lo había quitado, pero no lo utilizó para mi beneficio. Eso es robar, creo. Harry hizo una pausa para pensar un poco más. Pero si le paga a la señora Fig para que me vigile, creo que se lo merece, aunque él no hizo nada, incluso en las ocasiones en que mis parientes fueron horribles conmigo. Son mejores desde que encontré formas de manejarlos. ¿Qué quieres decir? Harry sonrió con evidente picardía. No pueden comer si me impiden comer a mí. Cualquiera que intente pegarme sufre dolores repentinos en los brazos y las piernas. De esa manera también protejo a mi tía. Esto era mucho más que una simple magia accidental. Sharp Slab estaba seguro de ello. Estas hazañas de magia eran más de lo que la mayoría de los magos podían hacer, o los duendes. De repente se consideró afortunado de estar asociado con un joven mago tan poderoso. Sin duda informaría a sus superiores sobre esto. Después de reflexionar un poco, Sharp Slab tomó una decisión. Lord Potter, creo que podría ser beneficioso para usted tomar su anillo Lord en esta etapa. Puede mejorar su magia y también protegerlo de la mayoría de la magia que le lancen. A juzgar por lo que encontraron nuestros sanadores, es posible que necesite esa protección. Harry asintió, pero primero tenía una pregunta. ¿Por qué sigues llamándome Lord Potter? Soy solo un niño, ¿sabes? Sharp Slab parecía divertido. Tu familia se llama, la más antigua y noble casa de Potter, como puedes ver en estos documentos. Los jefes de todas las familias nobles son llamados señores en el mundo mágico. Algunas de las familias nobles más nuevas tienen restricciones que permiten que solo los niños mayores o solo los adultos se conviertan en señores. La mayoría de las familias antiguas, como la tuya, no tienen tales restricciones. Esto no cambia mucho en términos prácticos, ya que todavía necesitas un tutor hasta que alcanzas la edad adulta y solo puedes controlar tu posición política entonces, pero te permite algunos privilegios en Gringotts, en algunas tiendas y en Hogwarts, la escuela a la que se espera que asistas después de cumplir los 11 años. 6 Gringotts. Harry se sintió un poco abrumado, pero se recuperó rápidamente. ¿Cómo consigo ese anillo? Sharp Slab sonrió sin mostrar los colmillos. Puedes ir a tu bóveda y llevártelo, pero es un viaje largo y a veces desagradable. Puedo hacer que te lo traigan aquí rápidamente por un precio simbólico, sacado directamente de tu bóveda. ¿Te gustaría? Harry miró el reloj de pared que había sobre la puerta. Creo que es demasiado tarde para perder el tiempo en eso. Por favor, haz que me traigan el anillo. Harry no estaba seguro de lo que hizo el duende. Parecía tocar una determinada zona de su escritorio y decir algunas palabras que Harry no entendía.
Poco después, apareció una pequeña caja de joyas en esa misma zona. Puedes abrir la caja y ponerte el anillo en el dedo medio de tu mano izquierda, le indicó Sarpeslab. Espera algunas luces y luego el anillo se ajustará a tu dedo. Luego puedes hacerlo invisible e indetectable si lo deseas. Harry siguió las instrucciones. Tomó la caja y la abrió, encontrando un elegante anillo de sello que parecía demasiado grande para su mano. Aún así se lo puso en el dedo y observó fascinado cómo el anillo brillaba intensamente, casi cegándolo por un segundo. Cuando pudo ver de nuevo, el anillo estaba firmemente colocado en su dedo, como si hubiera sido diseñado para ello. Sin embargo, la parte del sello todavía parecía un poco demasiado grande para su pequeña mano. ¿Te sientes bien?, escuchó a Sarpeslab preguntar, sonando un poco preocupado. Harry levantó la cabeza y sonrió. Claro, siento que el anillo me da la bienvenida, de alguna manera, pero no puedo decir cómo. Sarpeslab asintió. Sí, lo hace, Lord Potter. También me dijeron que podría transmitirte algunos conocimientos a medida que crezcas. No sé qué te enseñaría, si es que te enseñaría algo. Supongo que no quieres que todos vean tu anillo, ¿no? Harry sacudió la cabeza vigorosamente. Simplemente mira tu anillo y ordénale mentalmente que se esconda por completo, lo cual recomiendo, o que simplemente se vuelva invisible. En ambos casos, se quedará en tu dedo. Harry miró el anillo y pensó que escóndete. El anillo pareció desvanecerse rápidamente, volviéndose invisible. Aún podía sentirlo en su dedo, pero no podía encontrarlo con la otra mano, como si no estuviera allí. ¡Wow! ¡Es fantástico! Sarpeslab asintió con una sonrisa fugaz. Ahora, creo que también debería entrevistar a la señora Fig, si me lo permite. Necesito saber sobre cualquier conexión que pueda tener con el mundo mágico, para que usted permanezca protegido. Harry asintió. Unos minutos después, la señora Fig se reunió con él en la oficina. Parecía bastante cansada, pensó, y aún más aprensiva. ¿Puedo ofrecerte algo de beber?, preguntó Sarpeslab, tratando de sonar amigable. Una taza de té sería bienvenida, dijo. Poco después, le sirvieron una taza de té. Harry también tomó una. Sarpeslab estaba bebiendo otra bebida de la que Harry no tenía ni idea. Bueno, señora Fig, ¿puede contarnos algo sobre usted?, preguntó Sarpeslab, todavía usando ese tono amistoso. Ella no parecía contenta de obedecer, pero suspiró y comenzó a contar. Nací Nat, como ya sabrás. Luego, cuando tenía unos 10 años, alguien me maldijo y me convirtió en una squib. No estoy segura de quién fue, pero creo que fue mi padre o su padre. Eran puristas de sangre extremadamente intolerantes y yo no podía aceptar sus ideas ni siquiera a esa edad, así que me castigaron. Perdí mi magia y me alejaron de mi familia y me pusieron en un orfanato Muggle. Más tarde supe que solo fue gracias a las súplicas de mi madre que no me mataron directamente. Respiró profundamente y continuó. Cuando era niña, era lo suficientemente inteligente como para estar entre las mejores estudiantes de la escuela Muggle y luego obtuve un patrocinio que me permitió terminar mis estudios académicos. Al final, no importaron mucho, ya que conocí a mi Albert poco después de graduarme. Nos enamoramos y nos casamos. Él era un hijo de Muggles que descubrió que no podía vivir en el mundo mágico debido a su intolerancia y prejuicios, como muchos otros. Vivimos bastante felices y tuvimos 2 hijas. Ambas eran mágicas, así que nos mudamos a los Estados Unidos y ellas estudiaron allí y se establecieron allí para criar a sus familias. Ella tomó un sorbo de té. Entonces, nos enteramos de que el Señor Oscuro se alzaba en Gran Bretaña. Mi marido, que era un Ore bastante exitoso allí, pensó que era hora de que volviéramos aquí para proteger a sus padres y hermanos. Se unió a las fuerzas de la Luz, lideradas por Dumbledore. Mantuvo a su familia y a algunos otros bien protegidos, pero fue asesinado en una emboscada de los mortífagos unos días antes de Halloween. Tomó un pañuelo y se secó los ojos. El Señor Oscuro fue vencido por el pequeño Harry Potter en Halloween, mientras yo todavía estaba de luto. Pensé en volver a Estados Unidos, para vivir cerca de mis hijas, pero luego Dumbledore sugirió que me mudara a vivir cerca de donde Harry Potter estaba creciendo y vigilarlo, ya que estaba creciendo con parientes muggles. Me encontró mi casa actual y me ayudó a comprarla. Yo pagué por ella, pero él se encargó de todos los demás procedimientos ya que ni siquiera estaba segura de lo que tenía que hacer. Solo me pidió que le diera un informe mensual sobre Harry o si sucedía algo inesperado. Suspiró, mostrando cierta frustración. Le dije muchas veces que el niño era tratado horriblemente y que deberían trasladarlo a una mejor familia. No hizo nada.
Solo dijo que este era el lugar más seguro para Harry. Entonces comencé a ofrecerme a cuidarlo a él y a su primo, a permitir que los padres Dursley salieran de vez en cuando, o a que Petunia fuera de compras sin preocuparse por los niños. Ella se resistía a dejar a Dudley conmigo. Es un niño muy rebelde y desobediente. Las pocas veces que lo dejaba conmigo era una pesadilla. Siempre era un placer pasar tiempo con Harry. También estaba desnutrido cuando era más pequeño, así que solía alimentarlo tanto como era seguro mientras estaba conmigo. Últimamente, descubrí que tenía magia, así que le di los libros escolares de mi esposo. Creo que aprendió un poco de ellos. Es un niño tan dulce. Harry se sintió sonrojarse ante los cumplidos. ¿Qué le has dicho a Dumbledore? Ella se encogió de hombros. Solo le interesa saber que Harry está vivo y razonablemente sano. Solo pareció preocupado una vez, cuando Harry se resfrió gravemente y estuvo enfermo durante más de una semana. Nada más parece interesarle, así que solo le digo que Harry está sano y bien. Ya no lo considero un buen líder, ni siquiera una buena persona, del mismo modo que no le importaba a este chico. Sir Peslab parecía satisfecho. Por favor, no menciones nada sobre lo de hoy. Así es más seguro para Harry. Ella asintió con la cabeza. He oído que Dumbledore se ha convertido en un viejo entrometido. Cuanto menos sepa, mejor. ¿Qué vas a contar hoy, si te lo preguntan? Alguien podría notar su ausencia del lugar donde vive. Ella sonrió con picardía, lo que sorprendió a Harry. Lo mismo que le dije a Vernon, necesitaba a alguien joven y ágil para unos recados que tardaron bastante en terminar. Incluso le diré a Harry que mueva su taza al fregadero, cuando lleguemos a casa, así no será mentira. El duende pareció bastante divertido. Bien, ¿podrías traerlo aquí en un mes o dos? Puede que para entonces tenga más información sobre él y los curanderos también quieran examinarlo, solo para estar seguros. Su rostro se tornó preocupado. ¿Lo curaron por completo? No. Estaba muy preocupada por esa cicatriz maldita. Todavía recuerdo algunos de los cuentos de mi infancia, ¿sabes? Sir Peslab asintió para tranquilizarlo. Todo fue curado y todos los hechizos fueron eliminados. Si te preguntan por eso, puedes decir que probablemente fue un destello de magia accidental lo que los destruyó, tal vez incluso mientras hacía sus tareas para ti. Sin embargo, puede que tenga un estirón y el sane de ojos quería estar seguro de que no afectará su vista. Haré lo que pueda, prometió. Mi familia biológica también era conocida por su astucia, no solo por su oscuridad. Estoy bastante segura de que puedo lograrlo. Sir Peslab lo pensó un momento y luego ofreció, ¿puedo ponerte un escudo mental? Ocultará todo lo relacionado con Harry de cualquiera que intente leer tu mente, y se sabe que Dumbledore lo usa con bastante frecuencia. Ella solo asintió. Un traslador duende los llevó de regreso al vestíbulo de la señora Fig. Luego, ella preparó un poco de chocolate caliente para Harry y lo dejó beber a su gusto. Finalmente le pidió que dejara la taza en el fregadero antes de escoltarlo de regreso al número 4 de Privet Drive. Vernon abrió la puerta y pareció alegrarse, sobre todo al notar lo cansado que parecía Harry. Espero que lo hayas hecho trabajar como se merece, le dijo a la mujer. Claro, como se merece, dijo. Ahora, si no te importa, yo también necesito descansar un poco. Ha sido un día muy largo. Vernon no se molestó en responder, considerando a la anciana que estaba por debajo de él en la escala social. Se limitó a cerrar la puerta de golpe. Se volvió hacia su sobrino, que ya estaba a mitad de camino por las escaleras. No acapares el baño. Solo asegúrate de cepillarte los dientes. No quiero gastar dinero en dentistas para ti. Por supuesto, tío Vernon, dijo Harry, pensando en provocarle algún dolor de muelas a su tío, pero no inmediatamente. Estaba seguro de que su tío diría o haría algo para merecerlo muy pronto. Al día siguiente, Petunia entró en su habitación y cerró la puerta. ¿Puedo ver tu frente? Harry se apartó el flequillo y dejó al descubierto su piel suave. Aún quedaba una leve decoloración en el lugar donde había estado la cicatriz, que seguramente desaparecería en cuestión de días. Eso está bien. Parece que tampoco necesitas gafas. ¿Ves lo suficientemente bien? Harry sonrió. Dijeron que ahora veo tan bien como cualquier humano de mi edad. Realmente veo todo con más claridad que nunca, tanto de cerca como de lejos. ¿Fue un tratamiento mágico? No. Asintió y añadió, dormí durante la mayor parte del tiempo. Solo vi cómo me hacían algunos diagnósticos y después el examen de la vista. No me dolió nada. Incluso lo que bebí para dormirme estaba bastante rico. Su tía finalmente sonrió. Me alegro por ti. Ahora, sin cicatriz y sin anteojos, estás mucho más seguro que antes. ¿Qué quieres decir con eso?
El duende también habló de estar a salvo, porque Vernon no habría tolerado ninguna pregunta, pero su tía parecía ablandarse con él, así que se atrevió a preguntar. Suspiró. Tus padres fueron asesinados por un mago muy malo. Cuando él intentó matarte, algo sucedió que te salvó y lo mató a él en su lugar. Desafortunadamente, muchos de sus seguidores aún están libres. Algunos pueden buscarte e intentar terminar lo que su líder intentó hacer, matarte. Si no pueden encontrarte, estarás mucho más seguro. Luego, está Dumbledore. No estoy segura de cuáles son sus intenciones, pero te dejó en nuestra puerta en una fría noche de noviembre y ni siquiera te revisó ni habló con nosotros. Supongo que puso a la señora Fig aquí para que te vigilara, pero eso ciertamente no es suficiente, ya que ella no es mágica. Eso lo averigué yo sola. Harry asintió, contento de que su tía finalmente mostrara algo de interés. No le diría todo lo que le dijeron en el banco, pero ella no necesitaba saberlo de todos modos. Unos días después, Vernon recibió la invitación de visitar al director de su banco. Cuando regresó a casa, estaba furioso y Harry se mantuvo extremadamente alerta. Ese estado de ánimo no prometía nada bueno para él, pero también parecía que tenía algo que ver con él. Solo intentaba pasar desapercibido, pero dentro del alcance auditivo. Ya sabía que, en algunos casos, nadie se daba cuenta de él cuando deseaba con suficiente fuerza no ser notado. También se preguntó si existía algún hechizo mágico para lograrlo. Vernon le contaba a su esposa sobre la visita al banco. Quieren que les dé un informe detallado sobre cómo gastamos el dinero y que devuelva todo el dinero que no se gastó para el propósito previsto. Si el dinero se concedió para un fin específico, es una petición justificada, dijo Petunia con neutralidad. ¿Cuál era el fin? Todo fue por ese monstruo, espetó Vernon. Dijiste que no recibiríamos nada por su manutención, dijo ella, sonando muy disgustada. Solo lo conseguimos un mes o dos después de que lo dejaron aquí, dijo Vernon. Pero tú siempre decías que no habíamos conseguido nada para él. Lo dijiste incluso la semana pasada. Se estaba enfadando mucho. No lo sabía. Simplemente me dijeron que había recibido dinero en otra cuenta. ¿Por qué debería mirarle los dientes a un caballo regalado? ¿No tuviste que firmar algunos documentos para abrir esa cuenta? Sacudió la cabeza. Ya estaba abierto el proceso a nuestros nombres, pero tuve que firmar un montón de papeles. ¿Los leíste primero? La respuesta parecía obvia. ¿Por qué lo haría? Todos los documentos bancarios están impresos en letra pequeña y no puedo pedir que se modifique ninguna parte de ellos. En realidad, nadie los lee. Pero evidentemente te perdiste algo, o no te habría pedido que vinieras, insistió Petunia. Me mostró que había firmado un documento en el que me comprometía a presentar un informe trimestral de todos los gastos realizados por el niño. Sin el informe, tendríamos que devolverlo todo. ¿Dónde puedo encontrar esa cantidad de dinero? Pero si no lo gastaste en el chico en que lo usaste, no lo he visto en nuestra cuenta principal. Su tono era bastante sospechoso. El rostro de Vernon se puso más rojo. No llevé la cuenta. Algunos regalos para Dudley, esa visita al parque de diversiones, algunos pagos por el auto, todo tipo de cosas. Incluso a Harry le pareció sospechoso. Era evidente que Vernon había utilizado parte del dinero para fines que su esposa no aprobaría, eso estaba claro. Petunia había ganado algo de confianza después de que la protección mágica de Harry demostrara ser valiosa. Bueno, ya que no me diste los informes periódicos de la cuenta, no puedo hacer nada. ¿Dónde los escondiste? No te oculté nada. Solo los conseguí en el trabajo. Al principio fue un error, pero luego pensé que no deberías molestarte con eso. Ya tienes bastante con lo que hacer sin eso. Vernon estaba claramente mintiendo, hasta Harry podía verlo. Bueno, deberías decirle al banco que los envíe aquí, como al resto, y traer todos los documentos acumulados a casa mañana después del trabajo. Así podremos comprobar todos los números y encontrar una forma de solucionar esto. Petunia estaba claramente enfadada, y con razón. Vernon probablemente la habría golpeado hasta hacerla obedecer antes de que Harry la protegiera, pero en ese momento no podía hacer nada más que obedecer su orden. Sí, querida, dijo dócilmente y su rostro se puso aún más rojo. Harry permaneció escondido mucho tiempo después de que ambos adultos abandonaran la habitación. Parecía que Sarpeslab estaba haciendo lo que había prometido. Se preguntó si Dumbledore también estaba recibiendo un trato similar. Algunas consecuencias. Albus Dumbledore también estaba furioso. Había estado usando la bóveda de los Potter para sus propios fines durante casi 7 años.
¿Por qué eso debería cambiar de repente? Quería hablar con su gerente de cuentas, al que había sobornado anualmente para obtener acceso sin supervisión a esa bóveda, pero el duende no estaba disponible. Por el tono de esa respuesta, dudaba que su gerente de cuentas todavía estuviera vivo. Sin embargo, eso era bastante preocupante. Alves sabía que solía acortar los procedimientos superfluos con sobornos. Eso funcionó bastante bien en la Gran Bretaña mágica y solo un poco menos en otras áreas mágicas. Si bien no era del todo legal, la mayoría de los gobiernos mágicos lo veían como una parte inevitable de la administración y solo castigaban a los que eran atrapados con las manos en la masa. Debería haber recordado que los duendes eran mucho más estrictos al respecto, incluso más estrictos que la mayoría de los muggles. Si ese duende hablaba antes de la ejecución, ni siquiera quería contemplar las opciones. Por suerte, ya había comprado su mejora anual para su vestuario. Prácticamente todo lo demás estaba cubierto por el presupuesto de Hogwarts o del jefe de los brujos. Sin embargo, tendría que enviar a Minerva para que se encargara de las cuentas de Hogwarts, y eso significaba que no podría guardar parte de ese oro en sus propias bóvedas. Bueno, en ese momento no tenía acceso a ellas, si lo entendía bien, así que en realidad no importaba. Pero lo más preocupante era el requisito de devolver todas las reliquias y posesiones de Potter que había tomado prestadas de James y luego de Harry. Aunque creía que se lo habrían permitido, si hubieran podido, tenía la impresión de que los duendes tenían una opinión diferente. Su pensadero, aproximadamente la mitad de su biblioteca, la capa de invisibilidad, sus tronos y unos cuantos objetos más pequeños fueron tomados prestados de la mansión Potter o de las bóvedas Potter antes de que le bloquearan el acceso a ellos, aproximadamente una semana después de la muerte de James. Y luego estaba el tema del dinero. Le pidieron amablemente que les diera detalles de cómo había utilizado el dinero de Potter en beneficio del heredero Potter. No podían entender que un hombre en su posición no podía molestarse con detalles tan minuciosos. Evidentemente, no podían y no querían. Ahora, al no poder darles ese informe, probablemente le quitarían todo lo que había ahorrado del dinero de Potter con una multa considerable e intereses. Bueno, así era la vida. No siempre se puede ganar. A él todavía no le gustaba nada. Al menos otra preocupación se calmó. Unos días antes, todos sus hechizos de monitoreo y seguimiento sobre Harry habían fallado. No sabía la hora exacta ya que no había estado en Hogwarts durante más de una semana debido a sus otros puestos. Después de controlar su pánico, llamó a Arevele por la Red Flu. ¿Cómo está Harry? No he notado que no has recibido informes desde hace algún tiempo. Trató de sonar tan indiferente como siempre. Oh, él está bastante bien. Le pedí a sus guardianes que lo dejaran pasar un tiempo aquí y ayudarme con algunas tareas y ahora lo veo todos los días. Creo que tuvo un ataque de magia accidental hace unos días. ¿Qué pasó entonces? Alves lo habría sabido si hubieran enviado algún desmembrador allí. En realidad, no mucho. Solo brilló durante unos segundos. Creo que se quitó el velo de la infancia. Esas no eran buenas noticias para Alves. Necesitaba que el mocoso fuera débil y admirara al gran Albus Dumbledore, no que fuera un joven fuerte y seguro de sí mismo. Bueno, tal vez no sería tan malo. Había lanzado suficientes ataduras para mantener al mocoso débil. Si uno era vencido, tal vez no sería tan malo, siempre y cuando fuera solo uno. Bueno, está creciendo. Es natural, creo, dijo Alves, intentando mantener su imagen de abuelo. ¿Y cómo están sus parientes? Como siempre. Escuché que llamaron al esposo para hablar con el banco, pero no tengo detalles. A veces hablan con clientes al azar solo para asegurarse de que todo esté como debería. Arevele sabía algo más, pero como Alves solo tenía ideas vagas sobre el mundo Muggle, no necesitaba dar más detalles. Está bien, entonces. Bueno, necesito hacer otras cosas. Por favor, manténme informado de cualquier cambio, dijo Alves antes de terminar la llamada. En tus sueños, pensó. Después de que Sarpeslab la entrevistara, decidió contarle, junto con Harry, sobre los hallazgos en su tratamiento. Ella estaba horrorizada por la severidad de las ataduras impuestas al niño, y sorprendida de que todavía pudiera hacerlo también a pesar de sus ataduras. Esto solo hizo que sus sospechas sobre Dumbledore crecieran. Puede que haya sido un gran mago, cuando era joven, pero tenía la sensación de que no tramaba nada bueno cuando se trataba de Harry. Juró en su corazón hacer lo que pudiera por el niño. Harry estaba disfrutando de su verano. Pasaba un rato cada día con la señora Fig,
leyendo los libros mágicos y haciendo la magia descrita. Visitaba la biblioteca pública con regularidad y se reunía con algunos amigos allí. También visitaba a otros de sus amigos y pasaba algún tiempo con ellos. Dudley se mantenía alejado de él y también Vernon, en menor grado, a pesar de enviarle miradas venenosas desde la visita al banco. Por casualidad Harry escuchó otra conversación sobre ese asunto. Veo que sacabas bastante dinero de esa cuenta cada mes. ¿En qué lo utilizabas?, preguntó Petunia. Estoy ayudando a una de las secretarias en el trabajo. La pobre chica no tiene familia y su prometido la abandonó. Vernon estaba sudando a mares cuando dijo eso. Evidentemente era mentira. Interesante. Descubrí quién es el dueño de esa cuenta a la que transfieres el dinero y fui a ver cómo estaba la pobre chica, como la llamas. Vive en una casa más grande que la nuestra, una que me dijo con orgullo que tú le compraste para recompensarla por su desempeño en la cama. ¿También le prometiste divorciarte de mí y casarte con ella? No. Petunia sonaba como si no le importara. Harry no estaba seguro de lo de la cama, pero sabía lo que significaba el divorcio. ¿Su tío se divorciaría de su tía? Le parecía una buena idea. La casa era mucho más agradable cuando Vernon estaba en el trabajo o en otro lugar. No, es solo que, Vernon parecía no saber qué decir. Bueno, si tanto la quieres, no te lo impediré. Vete a vivir con ella, si quieres. Es más joven y tiene más curvas. Espero que también sea buena cocinera. Solo asegúrate de devolverle el dinero a Potter y pagar la pensión alimenticia. Con tu puesto en Granning seguro que puedes permitírtelo. No. Vernon palideció. Mantener a una joven amante mientras usaba el dinero de Potter parecía una idea atractiva. Mantener a una mujer y a su hijo mientras se casaba con la otra y sin el beneficio del dinero de Potter era extremadamente poco atractivo, por decirlo menos. Y también tendría que devolver todo el dinero que no usara para el propósito previsto. Estaría en la ruina. Su amante encontraría a otro partidario con toda seguridad, pero ¿quién lo querría a él? A pesar de su bravuconería, Vernon sabía que estaba muy lejos del hombre ideal que buscaban las mujeres. Sin Petunia y con muy poco dinero. Ni siquiera quería pensar en eso. No, por favor. Ella no significa nada para mí, solo una distracción de vez en cuando. Eres mi esposa y no quiero divorciarme de ti. Podemos resolver esto, ¿sabes? Harry ya no escuchó más. Cualquiera que fuera el resultado, el equilibrio de poder en la familia estaba cambiando y parecía que era para mejor, o al menos eso esperaba. Poco antes de que terminaran las vacaciones de verano, la señora Figg llevó a Harry a otro viaje a Londres. Esta vez, tomaron un autobús turístico para disfrutar del buen tiempo y ver algunas de las atracciones de la gran capital. Aún así, llegaron a Gringotts bastante temprano. Harry tuvo un chequeo rápido con los curanderos, quienes le informaron que todas sus heridas habían desaparecido y que también había crecido hasta alcanzar su máximo potencial desde el tratamiento. De hecho, sus pantalones parecían un poco cortos últimamente y era un poco más alto que Dudley. También se descubrió que sus ojos funcionaban tan bien como era de esperar. No necesitaría anteojos en el futuro previsible. Su frente, por supuesto, estaba libre de cualquier cicatriz o restos de ella, tan suave como la de cualquier niño de su edad. Sarpeslap también tenía noticias para Harry, a quien no le importó que la señora Figg también las escuchara. Todos los libros y artefactos que Dumbledore había tomado fueron devueltos a sus lugares correspondientes. Confiscamos todo el dinero que Dumbledore te había quitado con intereses y multas y lo pusimos de nuevo en tu bóveda. El que le permitió ese acceso ya no trabaja en Gringotts. Es más difícil recuperar el dinero de tu tío. Gastó la mayor parte de este dinero en cosas sin valor. Ahora está tratando de llegar a un acuerdo con su banco para devolverlo gradualmente. Harry se rió entre dientes. Bueno, pagó los muebles de mi habitación y también paga mi ropa, últimamente, así que puedes deducir eso de lo que tiene que pagar, pero no gastó prácticamente nada en mí hasta que tuve casi 6 años, y muy poco durante 1 o 2 años más. Sarpeslap anotó eso, solo afectará levemente su deuda. La mayor parte de ella se acumuló desde que te dejaron allí hasta que fuiste a la escuela, a juzgar por sus propias palabras. Harry lo pensó un momento. Por lo que sabía, la tía Petunia lo habría tratado mucho mejor si Vernon no hubiera intervenido. No le importaba castigar a Vernon, pero no quería que Petunia sufriera. No le importaba demasiado Dudley, aunque sospechaba que Dudley podría haber mejorado sin la influencia de su padre. No me gustaría que eso hiciera sufrir a mi tía, dijo. Sarpeslap se rió entre dientes. Parece que tu tía se va a divorciar muy pronto. Le daremos un estipendio mensual para ti,
probablemente más pequeño que lo que Dumbledore le dejó a Vernon, pero más que suficiente para cubrir todas tus necesidades y más. Vernon tendría que devolverlo todo, por supuesto, pero puede hacer cualquier arreglo con su banco que quiera. No interferiremos con eso. Harry asintió. Eso me parece bien. Su pensamiento se desvió hacia otro tema. ¿Crees que podemos comprar algunos libros sobre cómo hacer magia sin varita? Aún no me permiten tener una varita, ¿sabes? Sharp Slap se abstuvo de reír. Su cliente aún desconocía sus extraordinarios poderes y era más seguro de esa manera. Aún así, respondió con sinceridad. Puede que encuentres algunos libros en la librería, pero debes saber que se consideran magia muy avanzada y es posible que recibas miradas curiosas o algo peor. Supongo que debes llevar algo de dinero contigo, ya que dudo que quieras revelar tu anillo ahora mismo. ¿Cuánto dinero sugerirías? Unos 20 galeones deberían ser suficientes. Si quieres más de 4 libros, coge 30, le aconsejó Sharp Slap. Harry asintió y se volvió hacia la señora Fig. ¿Me acompañarías, por favor? Ella sonrió. Por supuesto, querida. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que visité ese lugar, pero todavía recuerdo el camino. Al final, Harry solo compró 2 libros sobre magia sin varita. Encontró unos cuantos más, pero parecían tratar el mismo tema. También encontró un libro interesante sobre protecciones y otro sobre defensa. Se los llevó a ambos. Nadie le prestó atención al chico de cabello negro, cuyos ojos estaban ensombrecidos por una gorra de béisbol, como la que usan muchos niños, y nadie le preguntó su nombre. Era solo otro chico que estaba pasando las vacaciones de verano haciendo algunas compras. Cuando llegó a casa con 4 libros, Dudley apenas lo miró. Los libros no le interesaban al niño gordo, a diferencia de la comida y los juegos. Por lo que a él respecta, Harry podría llenar su habitación de libros y no le molestaría en absoluto. Dulces, en cambio. 8 curación. Cuando se reanudó la escuela, Vernon pasaba la mayor parte de las noches en otro lugar. A Harry no le importó en absoluto. Dudley le preguntó varias veces por su padre y luego aceptó la nueva situación encogiéndose de hombros. A mediados de octubre, Vernon dejó de pasar las noches en casa. Venía una noche, se llevaba ropa limpia y se marchaba una hora más tarde. Harry no echaba de menos su compañía. A Dudley tampoco parecía importarle. Sin Vernon, podía practicar su magia no solo cuando visitaba a la señora Fig, sino también en su habitación, asegurada con un hechizo de bloqueo, o en el patio trasero, cuando Dudley no estaba en casa. Descubrió que la mayoría de los hechizos de primer año le resultaban bastante fáciles, ya sea con un palo o sin él. Incluso logró hacer la mayoría de los ejercicios de transfiguración, aunque tuvo que consultar un libro sobre animales pequeños para encontrar cómo eran los distintos animales mencionados para la transfiguración. Solo por diversión, probó varios palos como varitas. Nada más que la madera natural parecía funcionar, el plástico no producía ningún efecto. El metal podía usarse a veces, pero no para la mayoría de los propósitos. Cualquier tipo de madera funcionaba mucho mejor, pero encontró algunas pequeñas diferencias. Algunos tipos de madera, Harry no sabía los nombres de la mayoría de los tipos de árboles, así que para él era solo madera, respondían mejor a ciertos hechizos que otros, pero no creía que las diferencias fueran muy significativas. Aún podía usar cualquier palo que encontrara cerca y lograr buenos resultados, más o menos lo mismo que hacerlo sin ningún palo, aunque el palo ayudaba a dirigir su magia a un punto mucho mejor que un dedo, probablemente porque los palos eran más largos. A finales de noviembre, la tía Petunia consiguió el divorcio. Todo fue muy rápido, explicó, porque lo que descubrí sobre el comportamiento de Vernon podría hacerle perder aún más si hubiera llevado el asunto a los tribunales. Harry simplemente sintió, sin estar muy seguro de lo que significaba. También decidí volver a mi apellido de soltera, Evans, así que ahora ya no soy una Dursley, sino Petunia Evans. Y Dudley puede elegir, pero dudo que le importe de una forma u otra, lo que probablemente significa que en realidad es un Dursley. Un Evans siempre se preocupa. Harry sonrió ante eso. Era agradable ver a su tía tan relajada. No sabía qué le depararía el futuro, pero dudaba que se quedara así por mucho tiempo. Pasó el tiempo. Cuando llegó el verano, Petunia ya tenía un coche de segunda mano, más pequeño y más cómodo de conducir que el de la empresa de Vernon, y lo utilizaba para todos sus recados. También empezó a trabajar a tiempo parcial como recepcionista en una pequeña empresa cercana. Harry también notó que ella prestaba más atención a su ropa, su peinado y su maquillaje que antes. No sabía qué significaba eso,
pero supuso que quería causar la mejor impresión en el trabajo. Después de un tiempo, fueron unos 2 meses, pero Harry todavía no se daba cuenta de los tiempos, ella empezó a verse más feliz. Harry se sintió feliz por ella, aunque todavía no sabía qué lo causaba. Poco después de Halloween, Petunia llegó a casa acompañada de un hombre alto y apuesto que parecía tener su misma edad. Dudley, Harry, este es el señor Albert Bunten, mi novio. Pasará los fines de semana con nosotros en un futuro cercano. Albert, estos son mi hijo Dudley y mi sobrino Harry. Ya te he hablado de ellos. Albert sonrió. Hola, chicos. Espero conoceros mejor en las próximas semanas. También podéis acompañarme en el entrenamiento cuando me quede a pasar la noche. El entrenamiento ayuda a fortalecer el cuerpo y también ayuda a mantener la mente alerta. Dudley hizo una mueca. Harry mostró interés. ¿Cómo entrenas? ¿Caminas o corres? Eso puede ser un problema en días lluviosos o nevados. Albert sonrió. Hago ejercicio principalmente con pesas pequeñas o incluso sin ellas. Una antigua lesión en la pierna me impide caminar o correr para hacer ejercicio, aunque normalmente puedo caminar perfectamente. Harry frunció el ceño. ¿No debería estar curado ya? Albert sonrió. Si bien la mayoría de las heridas de la infancia suelen curarse por completo, en el caso de los adultos es más difícil. Algunas heridas nunca se curan por completo. ¿Puedes mostrármelo?, preguntó Harry. Albert hizo una mueca y miró a Petunia con expresión interrogativa. Ella asintió levemente. Se acercó a la silla más cercana, se sentó y levantó el dobladillo de sus pantalones, dejando al descubierto su pierna izquierda hasta la rodilla. Me lastimé la rodilla, donde hay muchos huesos pequeños que la mantienen funcionando sin problemas. Uno de esos huesos estaba demasiado fracturado para curarse. Podrían poner un hueso artificial en su lugar, pero prefiero conservar mis propios huesos, aunque estén un poco dañados, que usar artificiales. Puede que solo sea una especie de prejuicio, pero así es como me siento. Harry miró la rodilla y pudo ver claramente la ligera deformación. No estaba seguro de poder hacer algo, pero pensó que debería leer un poco sobre la estructura de la rodilla y luego instruir a su magia para intentar reparar la rodilla de Albert. Bueno, suponiendo que para entonces todavía pareciera tan agradable. Albert se veía muy bien y se portó bien con ambos niños. Harry incluso intentó unirse a algunos de los ejercicios de Albert, pero incluso los más fáciles le resultaron demasiado difíciles. Albert también le advirtió, no hagas nada que parezca demasiado para tus habilidades actuales. Algunos ejercicios son buenos a cualquier edad, pero deben ser apropiados para tu edad y tus habilidades. Un levantador de pesas puede levantar fácilmente un peso que pese más del doble de su propio peso, pero las personas sin entrenamiento pueden romperse la espalda si lo intentan y sufrir lesiones graves. Aún puedes hacer la mayoría de los ejercicios que hago yo, pero sin ningún peso adicional en los brazos o las piernas. Tu cuerpo aún no es lo suficientemente fuerte para ellos. Dudley nunca lo intentó. Como Albert solía hacer ejercicio temprano, Dudley generalmente todavía estaba dormido. Después de pasar bastante tiempo estudiando los huesos y músculos dentro y alrededor de la rodilla, Harry pensó que ya conocía esa zona lo suficientemente bien como para intentar ayudar a Albert. Durante ese fin de semana, cuando se sentó cerca de Albert, viendo un programa musical de televisión, movió sutilmente su mano sobre la rodilla de Albert mientras instaba a su magia a curarla. Ya sabía que hueso debía cambiar de forma y que ligamentos debían estar unidos a él y sus posiciones exactas. Puso todo este conocimiento en su magia, instándola a trabajar a un ritmo lento y sin causar dolor innecesario. No estaba seguro de si esto realmente ayudaría en algo. 2 semanas después, en Navidad, Albert parecía estar de un humor excepcional. Últimamente he notado algunos cambios en mi rodilla. Fui al médico y descubrí que mi rodilla parece haberse curado sola. Ya no sufro los dolores que me impedían caminar a paso ligero o correr. ¿No es un bonito regalo para Navidad? Harry se sintió doblemente feliz. Estaba contento de que Albert finalmente se hubiera curado y también de que su magia hubiera ayudado a lograrlo. No se lo diría a nadie, por supuesto. Albert se quedó durante las vacaciones, sin regresar a su lugar habitual de residencia. También se quedó después de las vacaciones. Harry pensó que esto tenía algún significado. «Albert y tú estáis casados ahora», le preguntó a su tía. Ella sonrió. «No, no estamos casados. Simplemente decidimos vivir juntos como si estuviéramos casados». «¿Por qué no te casas entonces?», insistió. Petunia se puso seria. La gente solo necesita casarse para que sus hijos sean reconocidos por la ley.
como yo no puedo tener más hijos, en realidad no hay necesidad de casarme. Harry frunció el ceño. ¿Por qué no puedes tener más hijos? ¿Tuviste a Dudley? No, suspiró. Fue un parto muy difícil. Estaba en la posición incorrecta y no sabíamos si iba a vivir hasta que salió. Aún así, algo se dañó en el proceso. Vernon y yo intentamos tener otro hijo, pero no pudimos. Los médicos dijeron que el nacimiento de Dudley me había dañado, lo que me impidió concebir de nuevo. ¿No pudieron curarte?, se preguntó. Ella sacudió la cabeza y sonrió con tristeza. Los médicos no usan magia, deberías saberlo. Ni siquiera estoy segura de que alguien pueda curar eso con magia. Por favor, no te molestes con eso. Aún eres una niña. Deberías disfrutar de tu infancia. Harry sonrió, pero ya estaba haciendo un plan. A diferencia de la época en que buscaba información sobre las rodillas, buscar información sobre la concepción y el nacimiento de un niño fue algo desagradable. ¿No eres demasiado joven para interesarte por estos temas?, le preguntó el bibliotecario. Escuché a algunas mujeres hablar de problemas en el parto que les impiden quedarse embarazadas. Pensé que me gustaría entender eso. Tal vez pueda ayudar a esas mujeres cuando sea mayor, explicó. ¿Entonces crees que vas a ser médico?, preguntó. Se encogió de hombros. Soy demasiado joven para decidir, pero sé que me gusta ayudar a la gente en todo lo que necesite. La bibliotecaria no pudo evitar sonreír. Luego le mostró dónde encontrar los libros más avanzados sobre anatomía humana, así como algunos sobre cómo los niños llegan al mundo, desde la relación sexual hasta el nacimiento. Harry se sonrojó más de una vez al leer estos libros. No significaba que pasara por alto las partes embarazosas. Harry incluso sospechaba que lo que necesitaba resolver estaba en algunas de esas partes. Leer sobre nacimientos y todos los posibles problemas en el parto también era embarazoso, pero sobre todo aterrador. Se preguntaba cómo era posible que la gente naciera con tantos peligros potenciales en el camino. Esta vez, Harry tardó casi 3 meses en comprenderlo todo y diseñar un plan. Estaba menos seguro que la vez anterior. Solo esperaba que su magia hiciera lo que necesitaba, aunque no estuviera tan seguro de ello. Ese fin de semana, trató de acurrucarse con su tía, poniendo su cabeza en su regazo. Si bien eso era algo inaudito mientras ella estaba con Vernon, pronto se convirtió en un pasatiempo favorito tanto para Harry como para ella. Permaneciendo tan cerca de su abdomen, Harry dirigió su magia para allanar el camino a los espermatozoides que intentaban llegar a su óvulo y también para reparar cualquier daño en el útero y el canal de parto. Solo podía esperar que su magia pudiera encontrar sus objetivos, ya que solo podía basar sus instrucciones en los dibujos de los libros y no estaba seguro de comprenderlos por completo. Bueno, si entendía una cosa, a los adultos les gustaba tener relaciones sexuales y eso podía llevar a embarazos, a menos que hubiera problemas o se tomaran algunas precauciones específicas. Dudaba que su tía estuviera tomando alguna precaución después de que le informaran que ya no podía quedarse embarazada. Si su magia tenía éxito, entonces podría lograr el embarazo, algo bastante sorprendente. Esperaba que eso la hiciera más feliz. Harry no sabía cuánto tiempo tardaría su magia en curarla, si tenía éxito, y cuánto tiempo tardaría en quedar embarazada. Con su enfoque en la curación, no prestaba mucha atención a las partes relacionadas con el ciclo menstrual ni a la mecánica de la fecundación. Solo sabía que podrían necesitarse varios meses de pruebas incluso para parejas jóvenes y sanas. Ni siquiera sabía si su tía todavía era considerada joven. De hecho, durante un tiempo nada pareció cambiar. A finales de mayo, pensó que Petunia parecía estar de un humor extraño a veces, pero no estaba seguro. Ya era mediados de junio cuando Petunia le dijo a Albert y a los chicos: fui a ver a mi médico hoy y me confirmó que estoy embarazada. Tendremos un bebé en unos 8 meses. Dudley no parecía entender siquiera lo que significaba, pero Harry se sentía feliz por su tía y su, pronto, probablemente, nuevo tío. Estaba contento de que su magia sanara todo lo que necesitaba curación. Tal vez debería pensar en hacer de ayudar a la gente de alguna manera su futura carrera. La próxima vez que se encontró con la señora Fig, le preguntó: ¿los magos también pueden curar, no solo los duendes? Ella le sonrió. Por supuesto, querido. Un curandero es una persona muy respetada en la sociedad mágica, y también está el Hospital San Mango, donde se llevan los casos que necesitan más de un curandero o tratamientos más difíciles. También tiene una sala de maternidad, como la mayoría de los hospitales Muggles. Creo que naciste allí. ¿Cómo puedo aprender a ser Sanede?, preguntó. Su sonrisa se ensanchó. Primero tienes que terminar tus estudios básicos.
Los médicos muggles primero terminan la escuela primaria y secundaria antes de comenzar a aprender medicina en la universidad. Los sanadores mágicos primero deben terminar Hogwarts antes de que puedan ser aceptados en el entrenamiento de sanadores, que se realiza principalmente en San Mango. Encontrarás más durante tus estudios en Hogwarts, creo. Él le sonrió. Gracias. Aún no estoy seguro, pero creo que me gustaría convertirme en Sanere. Aún es demasiado pronto para decidir, pero creo que tengo talento para eso. Ella simplemente sonrió un poco más y acarició su cabello rebelde. Nueva familia Petunia y Albert decidieron casarse en una modesta ceremonia secular en el ayuntamiento. Ambos pensaron que no debían guardarle ningún secreto a su prometida, al menos nada importante, y algunas cosas que también deberían saber los niños. Petunia hizo que todos se sentaran a la mesa de la cocina, cada uno tomando una taza de té. Se dirigió primero a los niños. Como ya sabéis, Albert y yo somos pareja desde hace más de medio año. Ahora, como estoy esperando un hijo suyo, hemos decidido formalizar nuestra relación, lo que significa que nos vamos a casar pronto. Antes de hacerlo, también queremos revelarnos mutuamente cualquier secreto importante que tengamos. Ya sabéis que yo tengo algunos, y Albert también quería revelarme algunas cosas. Pensé que hacerlo de esta manera sería lo mejor, ya que vosotros dos sois lo bastante mayores para entender al menos la mayor parte de lo que os vamos a contar. Respiró profundamente, como para fortalecerse, y volvió la mirada hacia Albert. Ya te he dicho que tenía una hermana que murió cuando Harry tenía poco más de un año. Lo que no te he dicho todavía, Lily tenía magia, podía hacer magia. Incluso de niña, a veces hacía que las flores se abrieran o cerraran a su voluntad. Una vez saltó del columpio en su posición más alta y simplemente flotó lentamente hasta el suelo como una pluma. Luego, cuando cumplió 11 años, la invitaron a asistir a una escuela mágica, donde sus talentos podrían desarrollarse y podría aprender a controlarlos. Debo admitir que sentí mucha envidia de ella. Yo también quería ir allí, ver toda la magia y aprender a hacerla. Escribí una carta a la escuela y fui rechazada cortésmente. Desafortunadamente, no tienes magia, así que esta escuela no es adecuada para ti, me dijeron. Harry notó que Albert no parecía tan sorprendido como se esperaba. ¿Había sabido algo de esto antes? Harry solo podía preguntarse. Petunia siguió hablando como si finalmente estuviera dejando ir todo lo que había reprimido en su interior durante tantos años. De hecho, a juzgar por lo que Lily nos contaba a mis padres y a mí en sus cartas y cuando vino de vacaciones, era un lugar maravilloso, con estatuas en movimiento, retratos parlantes y fantasmas. Incluso el edificio parecía estar vivo, con escaleras que cambiaban de dirección. Sin embargo, estas maravillosas historias solo me hicieron sentir más envidia, y finalmente nos distanciamos. Todavía la amaba, pero nunca podría ser parte de su mundo. Ella creció y se convirtió en una bruja hermosa, inteligente y talentosa. No era de extrañar que el hijo de una familia antigua y rica se enamorara de ella. Se casó con James Potter poco después de su graduación y tuvo a Harry menos de 2 años después, aproximadamente un mes después de que yo tuviera a Dudley. Se detuvo para respirar profundamente otra vez, tratando furtivamente de secarse una lágrima que se le escapó del ojo. Debes saber que el mundo mágico no es más seguro que el normal. Tiene sus criminales, sus políticos, sus fanáticos y sus señores de la guerra. Desafortunadamente, la magia hace que los malos sean aún más peligrosos. Uno de esos magos oscuros se estaba volviendo poderoso en ese momento. Lily y James lucharon contra él y sus partidarios. Finalmente, logró encontrar su escondite y vino a matarlos. Mató a James y luego a Lily, quienes intentaron proteger a Harry. Luego trató de matar a Harry y el hechizo rebotó, matándolo a él en su lugar. Petunia estaba llorando, incapaz de controlar sus sentimientos. Albert se levantó de su asiento y la abrazó con fuerza, susurrándole suavemente al oído. Harry no pudo oír lo que decía, pero Petunia pareció calmarse. Se aseguró de que se sentara cómodamente y se paró a su lado, mirando con cariño su rostro bañado en lágrimas, pero dirigiéndose igualmente a los niños. Sorprendentemente, nuestras historias parecen complementarse. Verás, Lily era una persona mágica nacida en una familia no mágica, mientras que yo soy una persona no mágica nacida de padres mágicos. Mis padres seguían esperando que finalmente mostrara algo de magia, pero cuando mi 11º verano estaba a punto de terminar y no recibí ninguna invitación para asistir a Hogwarts, que así se llama esa escuela mágica, se vieron obligados a aceptar los hechos.
Me enviaron con unos parientes lejanos que tampoco tenían magia, quienes me aceptaron como otro hijo y me ayudaron a integrarme en el mundo no mágico. Se volvió hacia Harry. Me mantuve en contacto con el mundo mágico y escuché acerca de el niño que vivió. Sabía que era Harry Potter y que tenía una cicatriz con forma de rayo en la frente. También se suponía que usaba anteojos, como su padre. Simplemente no hice la conexión entre ese niño y tú. No tienes cicatriz ni anteojos y tu tía solo habló de ti como Harry o su sobrino, sin mencionar apellidos. Harry no estaba seguro de cómo responder a eso, así que solo asintió, esperando que Albert lo aceptara. Albert sonrió. Ahora puedo entender por qué era tan importante para tu tía revelar esto. Cuando cumplas 11 años, recibirás tu carta de Hogwarts, y eso hará que ocultarme tu magia en secreto sea bastante imposible. Bueno, ya he notado que tienes una magia bastante fuerte. Las personas que crecieron sin magia no lo notarán, pero algunas cosas que haces incluso sin pensarlo indican. Ahora, como también te convertirás en mi pupila, tengo la intención de enseñarte todo lo que puedas sobre el mundo mágico. Puede que no sepa mucho, pero estoy bastante seguro de que sé más de lo que necesitas para estar listo cuando llegues a Hogwarts. Harry sonrió. Gracias, Albert. Tendré que llamarte tío Albert después de tu boda. Albert se rió entre dientes. De ninguna manera. Puedes llamarme como te resulte más cómodo. Algunos de mis amigos me llaman simplemente Al, mientras que otros me llaman Bertie. Como sea que me llames está bien. Dudley finalmente habló. Te llamaré Al. Es la forma más corta. Petunia finalmente sonrió. Yo también lo llamo Al, solo en privado. De todos modos, quería que supieras que todavía estoy en contacto ocasionalmente con el mundo mágico. Tengo un hermano y una hermana, ambos mágicos. Me reúno con ellos aproximadamente una vez al mes en Londres, en un café no mágico, y nos ponemos al día sobre nuestras vidas. No estaba segura de si debía invitarlos a nuestra boda, pero ahora me siento contenta de que esto no será un problema. De alguna manera, pueden servir como tía y tío adicionales para los niños e incluso ayudar a Harry a prepararse para cuando se reincorpore al mundo mágico. Petunia le hizo un gesto para que se sentara y continuó hablando. Nos casaremos en el ayuntamiento en una modesta boda secular. Espero que ambos se comporten lo mejor posible. Les daré instrucciones más detalladas el día antes de la boda. ¿Por qué no os casáis por la iglesia? ¿No es lo que hace la mayoría de la gente?, preguntó Harry. Petunia suspiró. Mi familia nunca fue religiosa. De hecho, mis padres preferían considerarse ateos, lo que significa que no tienen religión, aunque ambos fueron bautizados después de nacer, al igual que Lily y yo, solo para no parecer demasiado diferentes. La familia de Al se aferra a algunas tradiciones muy antiguas que no tienen nada que ver con el cristianismo, por lo que no tiene por qué ir a la iglesia para una boda. La ceremonia secular es todo lo que necesitamos para que nuestra unión sea plenamente reconocida por la ley. Esto hizo que Harry se preguntara, ¿entonces qué soy yo? Al le sonrió. Eres un chico inteligente y curioso con algunos talentos que aún necesitas descubrir. La religión no es muy importante en el mundo moderno. Es más importante que hagas el bien y te abstengas del mal, independientemente de tus creencias religiosas. Veré qué puedo averiguar sobre tus padres y te lo diré, pero puede que me lleve bastante tiempo. Actualmente tenemos otras prioridades, como probablemente sepas. Harry se rió entre dientes. Sí, la boda y luego el bebé. Se decidió que la nueva familia seguiría viviendo en el número 4 de Privet Drive. Mudarse a la casa de Al obligaría a los niños a cambiar de colegio, algo que a ninguno de los dos les gustaba. Cuando Al leyó la carta que Dumbledore le había dejado a Harry después de aquel Halloween, también comprendió que la protección de la casa no podía ser trasladada. Se aseguraría de aumentar esa protección, tanto por el bien de Harry como por el del resto de la familia. Fue una ceremonia nupcial muy modesta. Además de la pareja y los niños, solo estuvieron presentes los hermanos de Al y su madre sustituta, por parte de Al. Petunia invitó a la señora Fig y solo a algunos de sus compañeros de trabajo. Aún así, fue una ceremonia muy bonita, pensó Harry, aunque muy diferente de las que había visto en televisión. Petunia llevaba un bonito vestido de novia de color blanquecino que dejaba ver su esbelta figura sin que se notara su casi invisible barriguita. Llevaba unas flores en el pelo y sostenía un modesto ramo de flores. Al llevaba un smoking con una camisa del mismo color que el vestido de su novia y una corbata con algunos parchis de color a juego con las flores. Una vez terminada la ceremonia, Petunia arrojó su ramo de flores de una manera que aseguró que un compañero de trabajo lo tomaría,
aunque ninguno de los presentes pareció sorprenderse. Luego abrazó y besó a Al poco tiempo antes de envolver a los dos niños en un abrazo al que Al se unió voluntariamente. La nueva familia de Harry no se parecía en nada a los Dursley. Al se aseguró de mejorar la habitación de Harry y darle aproximadamente las mismas instalaciones que tenía Dudley, teniendo en cuenta sus diferentes personalidades y gustos. Harry consiguió un ordenador y un escritorio apropiado para él, de estilo similar al resto del mobiliario, y también un equipo de música con su propio mobiliario, con espacio suficiente para bastantes discos. Cuando llegues a Hogwarts te dirán que la magia y la electricidad no van juntas. Eso es pura basura, deberías saberlo. El callejón Diagon, que contiene una de las mayores concentraciones de magia, está en el centro de Londres, rodeado de muchos edificios de oficinas donde tienen muchas computadoras. Si la magia chocara con esa tecnología, ninguna podría funcionar, ni siquiera las luces eléctricas que hay allí, que revelan la magia de manera bastante efectiva. Todavía está oculta, así que, le dijo a la Harry. El chico sonrió. Es solo otra idea arcaica. Mantener a la gente mágica aislada no. Al asintió y sonrió. Sentía que iba a estar muy orgulloso del chico. Dudley y Harry celebraron juntos un 10º cumpleaños, lo que también fue una especie de despedida, ya que ambos comenzarían en nuevas escuelas después de las vacaciones de verano y ya no compartirían clases con sus compañeros de la escuela. Ambos niños estaban un poco aprensivos ante eso. Dudley no iría a Smelting, como Vernon hubiera querido. Como Vernon no podía pagarlo, su opinión no tenía peso. Dudley iría a un internado mucho mejor, uno que le permitiría ir a una universidad, suponiendo que le fuera bien, o simplemente conseguir un trabajo mejor del que Vernon podría conseguir. Todavía era menos exigente que algunas de las escuelas estatales de los alrededores, lo que lo hacía más adecuado para Dudley, que todavía se resistía a poner mucho esfuerzo en sus estudios. Harry esperaba que su primo madurara y cambiara su actitud pronto. Harry no pudo decir mucho sobre la escuela a la que asistiría. Sé que está en Escocia y es muy exclusiva, por lo general solo aceptan hijos de graduados anteriores, como mis padres. Está ubicada en un antiguo castillo a la orilla de un lago, pero me advirtieron que allí hace mucho frío en invierno y el verano tampoco es muy cálido. Eso pareció ser suficiente. Harry aún pudo disfrutar del último mes de sus vacaciones de verano, y Al se aseguró de hacerlo muy memorable, llevando a la familia a algunos parques de diversiones, un fin de semana en la playa y visitas regulares a la piscina, donde se descubrió que Harry nadaba bastante bien después de solo unas pocas lecciones. También iba al callejón Diagon con su tía Petunia y Al, aunque ese ya no era un lugar nuevo para él. Desde su tratamiento, la señora Figg podía llevarlo allí cada pocos meses, aunque solo fuera para comprar algunos libros y hablar con Sharp Slap. El fabricante de varitas enfureció a Harry cuando insistió en una varita que evidentemente no era la adecuada para él. Ninguna de las varitas con núcleo de pluma de fénix le resultó útil, pero la primera que probó con un núcleo de corazón de dragón respondió bastante bien y la tercera fue perfecta. Harry compró esa, dejando atrás a un Ollivander muy confundido. El primer día de septiembre, toda la familia acompañó a Harry a la estación de tren. Llegaron temprano, ya que Dudley también tenía que tomar un tren, pero en otra estación. Como Al y Petunia habían acompañado a miembros de la familia a Hogwarts, Harry no tuvo ningún problema en atravesar la pared hasta el andén 934. Luego, cuando buscaba un compartimento donde sentarse, encontró a una niña que luchaba con su baúl, tratando de colocarlo en los estantes. Déjame ayudarte, ofreció, y espero que tú también me ayudes. La niña sonrió. Pensé que era lo suficientemente fuerte, pero probablemente puse demasiados libros, lo que lo hizo más pesado de lo esperado, dijo en tono de disculpa. Agradezco tu ayuda, por supuesto. Incluso cuando se repartían el peso entre ellos, era realmente pesado. Harry pensó que un poco de magia para reducir el peso podría ser útil. Ya sabía cómo hacerlo, pero no quería llamar la atención sobre sus talentos. Aún podían arreglárselas, aunque fuera más agotador. Levantar su propio tronco un momento después resultó mucho más fácil. Respiraron profundamente para calmarse antes de que Harry recordara sus modales. Oh, olvidé presentarme. Mi nombre es Harry Potter y recién estoy comenzando en Hogwarts. La niña movió su mano hacia adelante para estrecharla de él y dijo, soy Hermione Granger, también de primer año. Me alegro de conocerte. Creo que leí bastante sobre ti, y este fue el comienzo de una amistad para toda la vida.
El fin de la supervivencia de los Deslian, la familia Desley ya no existe, así que Harry sobrevivió. Lo que venga después, si es que alguna vez lo escribo, no tendrá a la familia Desley en él.